este empresario argentino, Eduardo Pacha Cantón. Yo era rico a los 20 años y a los 17 no tenía que comer. Se habla de dólar soja a 44 pesos, dólar maíz a 55, dólar carne a 57 y dólar industrial a 60. Necesitamos compromiso político de los políticos, a los que les hemos puesto el voto, que prometieron la libertad de los presos. Intratable, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buen jueves para todos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Me crucé, ya me crucé. ¡Qué vilunta Chicos, vamos. Qué poca. Genio. El señor expert nos mira sorprendido como diciendo qué conducta. ¿Vio lo que es esto? Si no lo pone, Una barra brava. Si no pongo, no me aplauden. Es así, José. Buenas noches y gracias por venir, ¿eh? muy bien. Bien, un gusto grande. Abrimos el programa, todos los temas, economía al rojo vivo y toda la política con José Luis aquí en nuestro programa. ¿Cómo está el equipo? Muy bien. ¿Todo bien? Calor, con mucho calor. Sí. ¿Puedes poner un poco el aire? Lo bajamos, ¿no? Porque hay una discusión como en todos los lugares de laburo. Suban el aire, bajen el aire. Suban el aire, bajan el aire. Es verano, se trabaja con aire. Sí, acá igual cada le luz. hacer una denuncia y es que Pablo Vilouta no le pregunta a nadie, pide aire acondicionado y nos morimos todos de frío. Directamente es una ¡Machirulo! cámara. Sí. Es una Me cámara olvidé frigorífica, las tarjetas chicos. y no le ponía una roja en el momento. Directa. Pero aparte, Ya tenemos los Chicos, ambientalistas. aprendan, las señoras. Pero eso es la menopausia. quiero aire acondicionado. Eso es la Aprendan, menopausia. la señora, No, pero- la rubia y la morocha, mangas cortas, verano. Se puede Ahora, tener con- aire con acondicionado. Doman No pasa eso, con Doman no hay problema nunca. No, porque Vuelva, Doman, que vuelva. Doman dice, prendemos el aire, apagamos el aire y están todos en silencio. Mentira, Porque porque él no- tiene frío y él cuando tiene- alguien le va a tener No, frío, el eso equipo dice, apaguen que... Es muy empático. Es muy empático. Están todos con Doman, que ya vuelve pronto. Y me saco el problema de todos estos plomos de encima. Muy bien. Me armaste una campaña vos en contra, brava, Reato. Es que yo voy Atención, al futuro. No me encuesta. quedo en el presente ni en el pasado. Él es oficialista. Cuando viene Doman, tiene problema con Doman. Encuesta del día. Atención. Un gran revuelo político, porque la señora Bonafini empezó, hoy el señor Parrilli, y hay casi como toda una discusión si en la Argentina hay presos políticos o no. Y si hay algún pacto, porque la señora Bonafini decía en la apertura, se comprometieron los políticos, hoy estuvo con la señora de Vudú, están pidiendo la liberación de lo que para ellos son presos políticos. Y la pregunta intratable, en Argentina, ¿hay presos políticos? 3.330 votos y todavía no arrancamos. Sí, el 13,6%, no, el 86,4%. Arranco con usted. Presos políticos en la Argentina no hay, porque el preso político es alguien que no ha tenido debido proceso. El propio presidente Alberto Fernández, que es del mismo signo político de muchos de los que lo sostienen, considera que no hay presos políticos en la Argentina, sí cuestiona lo que él llama detenciones arbitrarias, que son las prisiones preventivas, que en muchos casos acá también dijimos que es un tema a discutir y a revisar, que de hecho está en la Corte Suprema de Justicia. Muchos de los que hablaron hoy, por ejemplo, Vudú, Milagro Sala, ambos tienen Estuvieron en radio juntos, claro, ¿no? tienen condena con doble conforme. Es decir, yo entiendo que en la Argentina la condena firme se entiende cuando llega a la Corte Suprema, pero lamentablemente como la justicia tiene los tiempos dilatorios espantosos de la Argentina, pueden pasar 24, 30 años, como en el caso Menem, pero han pasado por la revisión de por lo menos 7 magistrados. O sea, falta la Corte para que en ¿tiene todo caso condena firme, revoque. sí o no? ¿Tiene condena firme? ¿Sentencia firme? No, punto. Ya está, se acabó. Pero tiene Se una acabó la condena. discusión, no tiene sentencia firme. Decíselo a Alberto Fernández. Entonces son presos. Se lo digo a políticos. Alberto Fernández. Alberto Son presos Fernández políticos del 60% no tiene de sentencia los- firme, tiene que estar en libertad, no hay discusión. El 60% de los que va. están detenidos. Pero esto no es en las opinión, cárceles. no es pero una cuestión lo que yo técnica. tampoco es opinión. ¿Tiene sentencia firme, Perdóname. sí o no? No. Listo, no hay más discusión. Tiene que Ya estar en voy, libertad. ya voy. Diciendo Punto. tampoco es opinión en ese sentido. No, es un dato de la Es un dato de realidad. la realidad. El 60% de los argentinos está detenido sin tener sentencia hay que en Corte cambiar Suprema. Y te voy a decir todo. una cosa, no llegan a Corte Suprema los ladrones de gallina. No. llegan No, nunca. no. Entonces también... Son dos discusiones distintas. Si No, quieren, no son dos cuando discusiones no les distintas. conviene, No, quieren no, generalizar, no, generalicemos. sí, Cuando sí. quieran analizar No. casos puntuales, porque esto se refiere a 5, 6, 10, 15 No, son dos casos
puntuales lo agrandan. En este caso, Diego, ¿qué el hacemos? presidente habla de detenciones arbitrarias. Las prisiones preventivas. No habla de No es- presos, Eso lo dice de él. presos Yo políticos. Estoy de acuerdo con las prisiones preventivas cuando hay un delito de corrupción pública que supone la existencia de No hay toda delito una porque no banda está. de organización. Hay gente que está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, hay gente que está en desacuerdo, Sí. lo respeto. Ahora, no hay presos políticos. Lo que Hay, hay sí, sí. es una especie de grieta en la coalición, ¿no? Ujú. Porque que Parrilli y Eve de Bonafini digan eso supone que Cristina piensa eso. ¿O ustedes creen que Parrilli, que es lo que sabemos, Cristina. senador, ustedes creen que Parrilli va a decir esto sin consultarle a Cristina, no? Ujú. Por supuesto que no. El tema que más preocupa a Cristina Kirchner son sus causas judiciales Ujú. y es el tema que desvela a la coalición de Y es un gobierno. tema importante. Señora, Coincido con Seferino en que Cristina utiliza tanto a Parrilli como a Berni, por ejemplo, para emitir algunos comentarios que ella se priva de hacer por mantener cierta armonía. Y también creo, lo dijo acá Cata Delía, que es especialista en judiciales, pero se cansó de decirlo. La justicia adopta el viento para donde viene. Con lo cual, cuando toma decisiones, la justicia está tomando decisiones políticas. Ujú. Clarita, No, para mí no hay presos políticos en la Argentina y además me parece una vergüenza que haya dirigentes políticos que estén presionando al presidente de la Nación para que intervenga en materia judicial. Ujú. Y además, el tema de la sentencia firme en la Corte, sabemos que los juicios por corrupción en la Argentina duran 15 y hasta otro 20 problema. años. Prescriben de... Ujú. Es otro problema. No, es el mismo problema. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces pedir que tengamos una justicia yo más creo que hay que rápida para no tardar diferenciar, lo que hay que 80.000 hacer es años. diferenciar los que tienen un doble conforme respecto de su condena, es Sí. decir, que Casación revisó la condena del primer tribunal. ¿Quién de lo tiene? primera Sala y instancia. Vudú. Vudú y Sala, por ejemplo. Debido no. Jaime, No, que debido no. confesó. Claro, debido no, por eso está en la casa con Jaime domiciliaria. Hizo un Pablo, ¿sabés juicio qué? abreviado y confesó la corrupción. Sí. Dijo, yo he cobrado coima para tener trenes que llevaron a los argentinos a la muerte. Entonces, hay que diferenciarlo, Caso digamos. distinto, sí, Es claro un que Estado sí. de Derecho que Pero así no, funciona. yo Sí, quiero a ver, terminar. sí, No, termina Clarita. Ya vengo, quiero termina terminar, Clarita, termina quiero Clarita. terminar. Termina Clara. Y además el tema de la sentencia firme, hasta que llegue a la Corte, creo que la Corte se tiene que definir sobre esto. Se lo han pedido varias veces y curiosamente no se define. ¿Saben No, por no qué? se mete en ese Porque tema. los genocidas- A ver. No, porque No. muchos de los genocidas que están presos Claro. sin condena firme, si la Corte adoptara el criterio Van a pedir lo de las mismo. prisiones preventivas, van a Claro. pedir lo mismo. Ahí debería intervenir el Congreso para marcar No una es el mismo diferenciación. caso. Pero ¿Cuál? no, si lo No hablé es con el- jueces de la no, Corte no es el Suprema, mismo A ver, caso. los jueces de la No Corte se trata de la no misma digo forma, que sea la el mismo caso, estoy jurisprudencia hablando de dice que técnica no se trata de jurídica, la misma Ernestina. forma. A un Yo no crimen de lesa humanidad. No, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o esté en desacuerdo. Por supuesto que no es lo mismo. Los jueces de la Corte Suprema, todos los que yo consulté, me han dicho que si ellos fallan en contra de la doctrina Irursum, es decir, las prisiones preventivas que tienen que esperar el proceso en libertad hasta que haya condena firme, la Corte Suprema está pidiendo que intervenga el Congreso, como fue en el caso del 2x1, para que diferencie a través de una ley el delito de lesa humanidad del delito de corrupción. Hoy no está diferenciado. Hoy no Esa está. información Los hombres concreta. Esa información, no es mi genocidas, opinión. que cometieron delitos de lesa humanidad, aún con la edad para cumplir prisión domiciliaria, no lo están cumpliendo porque no se trata de la misma manera. ¿Puedo dar un dato No se trata de la solamente? misma A ver, manera. un dato, Lo que yo un dato. digo, A ver, un dato, Ustedes Gustavo. saben, Ya siguen pero ¿qué votando. año? Ya siguen Pero- votando. Una Ustedes sola cosa para quebrar una lanza también por lo que dijo Gustavo. A principio de año fui al penal de San Martín a entrevistar a muchachos que estaban presos. Uno de los chicos estaba hacía 14 años sin condena firme. Claro. 14 años sin Y nadie condena pide firme. por esa gente, Pero ¿no? compañeros, ¿Ustedes saben cuándo No, se no. cambió? ¿Cuándo se cambió la jurisprudencia en la ¿Cuándo? Argentina? Que se necesita el doble conforme como mínimo y que te rechace casación la posibilidad de ir a la Corte. Año 2007. Ah. Esto se cambió en la Argentina en el año 2007. ¿Sabes cuánto? Yo no lo escuchaba a nadie. Éramos 3 periodistas y tengo muy claro quiénes éramos los que dijimos esto es una locura, por lo menos para nosotros. Para nosotros Y se no, cambió- no, y se no, cambió eso. ahí. Y después discutilo. Exacto. 2007. ¿Cuándo empezó toda esta discusión? ¿Y cuándo? Cuando empezaron a caer políticos presos, ya sean de un bando O del otro. Ahí se Que a preocuparon. la gente común no le importa. Ya siguen importa votando todo todos, pero me esto. tengo que ir urgente a Mar del Sobre Plata. ello. Atención, último momento. Susana y Mirta juntas, las divas políticas. Hoy juntas en Mar del Plata estamos con Adrián Mauchi. Hola Adrián, buenas noches.
¿Cómo estás, Paulo? Aquí estamos en la puerta del renovadísimo Teatro Tronador, que tuvo a las dos grandes divas de nuestra televisión pisando esta alfombra roja y luego ingresaron para esta reapertura, esta nueva apertura de un teatro que es realmente increíble y te puedo asegurar que uno de los más lindos que tiene no solo el país, sino Latinoamérica después Muy buena obra, de todas las remodelaciones que se hicieron durante estos casi 3 años de refacción. En realidad lo único que quedó fueron las 4 paredes del teatro, después se hizo todo nuevo, tiene palcos, tiene vestuarios increíbles, camarines, tiene un hall principal espectacular con un montón de muestras de obras de arte y también, por supuesto, tiene una escuela de arte que es del Teatro Colón, una sede, la primera sede fuera de Buenos Aires del Teatro Colón, que también le da a diferentes niños la posibilidad de estudiar danza y realmente es una linda apuesta para Mar del Plata, ¿no? Porque estamos hablando de un teatro que está ubicado bien en el centro de Mar del Plata, un teatro histórico, muy conocido, el año 88. muy conocido por todos. Adrián, voy a lo puntual, porque tengo muchos invitados y muchos temas abiertos. ¿Qué pasó con Mirta y Susana? Porque las dos vienen de declaraciones y las dos son esperadas. Susana con todo el escándalo que se armó con su frase, volvió a la Argentina y Mirta siempre metiéndose en temas políticos también y con muchas ganas de opinar. ¿Qué pasó hoy? Mirta llegó primera, ¿sí? Pasadas las 17:30. Y a los 2 minutos llegó Susana. Mirta, por supuesto, muy aplaudida por la gente, subió, no dio declaraciones a la prensa y atrás llegó Susana. Y atentí, porque uno pensaba que después de todo lo que pasó esta semana, sobre todo en las redes sociales, que quizás iba a recibir algún insulto, ¿no? Porque ustedes vieron, ¿no? Claro, ¿cómo la recibieron? En todos lados, después de las palabras de Susana. Realmente toda la gente aplaudió a Susana Jiménez, le gritaban de los balcones, le gritaban, le cantaban Susana, Susana. Realmente nos sorprendió. Realmente la recibieron, claro, hacía muchísimos años que no venía a Mar del Plata, desde el año 2007 que no pisaba suelo marplatense, Susana Jiménez, y la recibieron muy bien. Luego subieron al teatro, la escalera mecánica, hermosa que tiene este Teatro Tronador, dijeron algunas palabras junto a Marcelo González, el director general de este teatro, y luego recorrieron las instalaciones. Bueno, después tuvieron una charla íntima en el escenario. Sí, y a esperar a que comience la función de Lelutiers, que se está presentando desde hoy hasta el 26, y haciendo la apertura de este hermosísimo teatro que es bien marplatense y va a poder traer desde orquestas sinfónicas hasta bandas de rock, comedia, drama. Está preparado para cualquier estilo cultural que se quiera presentar. Una sala espectacular. Las felicitaciones para el señor González, Marcelo González y para todo Mar del Plata por el éxito de este patrimonio. Che, Adrián Contano, porque las divas estuvieron silenciosas, pero ¿alguien se quedó encerrado en un ascensor? No tengo retorno. Justo cuando le iba a preguntar. Llamar sería. Ahí lo llamo, porque parece que alguien quedó encerradita en un ascensor, chicas. Ustedes que tienen miedo a los ascensores. Bueno, viste las primeras con Ya volvemos con Adrián, 2 años llevó esa obra. El piso dicen que es una copia exactamente del Colón. Del Colón. Exactamente. Y tiene la escuela, efectivamente, de la escuela del Teatro Colón. Muy buena obra. Marcelo González, dueño titular del espacio Clarín allí en Exacto. Bueno, ya volvemos. Las divas con calma. Y Susana muy bien recibida por la gente. Bueno, ¿qué le van a gritar? Y bueno, pero después de lo que... Le van a gritar algo. Pero después del escándalo que se armó acá, alguno puede decir, che, Susana vive en otro mundo. Susana hizo ese posteo justamente un día antes de llegar a Mar del Plata. ¿La disculpa? Claro, porque es una figura muy popular que tiene basada su carrera justamente en la masividad de su público. Y me parece que las declaraciones de ella no fueron solamente las declaraciones. Ella jugó fuerte políticamente, me parece como nunca lo había hecho, apoyando un gobierno como el de Mauricio Macri que terminó con la economía de la manera que ya sabemos. Entonces eso podría haber generado algún pase de factura en el público que Susana tiene, bueno, por lo que dice nuestro colega allí, pareciera que no. Exacto, las dos ahí en Mar del Plata. Y Mirta va todas las noches al teatro, es como que está accesible, además, Mirta. La última declaración que tuvo fue como muy amplia, muy tranquila, ¿no? Justamente sin tratar de generar ningún tipo de discusión. Sí, le preguntó lo de Alberto, Alberto. Mirta es un símbolo de Mar del Plata. Sí, acá va gente de todo el país. Susana, ¿cuánto no hace una obra en Mar del Plata? No, bueno, pero hizo en El Tronador, La Mujer del Año, que fue la última obra que hizo ella. ¿Hace cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de muchos años. De hecho, más de 20. En realidad, Susana Jiménez
Jiménez preguntó si habían asfaltado la calle de la Puerta del Casino. Hacía tanto que no iba a Mar del Plata. ¿Sí? Se sorprendió que había asfalto en la Puerta del Casino. Va por 12 horas. Che, a ver si alguien la defiende. Después La mamá de tanto Susana... Punta del Este volvió a Mar del Plata. La mamá de Susana vivía en Mar del Plata, hizo 1000 temporadas. Ahora están con que Buen si esfuerzo en Mar del Plata si para- pisás Punta del Este sos un... Envidioso, Pablo, son envidiosos. ¿Por Una qué? vez que tengan plata van a ir y les va a gustar. Claro. No hace falta tener plata para ir a Uruguay, ¿eh? Podés A ir bien Punta del Este gasolero. estamos hablando. Podés ir bien gasolero, no hace falta. Vos también vas bastante a Punta Yo voy a la del Este. Pedrera, no voy a Punta Punta del del Este. Este. Che, pero... El peronismo. Me el dijeron peronismo- en Argentina que vos... De a uno. El peronismo que tanto mal. decía vacaciones Sí. nacionales y populares, en los 90 copó Punta del Bueno, Este. pero ¿quién viene? Con Bostagnani. Sí. Pero ¿por qué ahora está mal ir a no Punta solamente del en los Este? 90. No. Envidioso esto. No. Estos quieren está tener tremendo. plata. y Pero lucir. perdón, Pero no es- era problema en los 90. Es una berretada. Milagro Sala fue a... ¿Quién? Milagro Sala había ido a Punta Sí. del Este. Y justamente cuando se la criticaba... Claro. Son prejuiciosos. De a uno. Digo, en ese momento, cuando a ella se la criticaba, Sala la única respuesta que había dado, y muy contundente, era ¿por qué un pobre no puede veranear? Claro. ¿Por qué no? Ahora, Por te algo puedo de hacer Claro. una aclaración, Úrsula. Una ¿Por qué cosa no? es A ver. que es lo que pregonamos desde el peronismo, que sea igualdad para todos, que cualquiera que tiene un laburo sencillo y común barrea, pueda ¿no? viajar a todo el mundo, a donde quiera, a cualquier parte, incluso Uruguay y Punta del Este. Y una cosa es tener una casa de 3,5 millones de No dólares declarada. y desde allá hablar 7 meses Pero- estando no, en Punta del Este. en muchos Digo, casos- o Nicolás Dujovne, un columnista de TN, que pasó a inaugurar una casa de $1 millón. Son dos cosas distintas. Que Milagro pueda pasar Sala yo tampoco es tan pobre, 3 ¿eh? días o 3 noches en No, Punta del Diego, está Este bien. no Yo significa estoy que no lo contando podamos la hacer. anécdota de Sé que a muchos les molesta que argentinos en los Punta pobres y no los iban negros solo en vayamos los a Punta del 90, Este. sino Sé que les en molesta. 2003, Pero perdón. 2006, 2007. Tiene razón, No. No. Sí, sos pobre. Clase media. No hablo por Chicos, no se entiende, de a uno. Pablo, Chicos, Brancatelli dice de a que es pobre. No, es Yo clase hablo por rato porque no entiende es nada. clase Muy media y intelectual, labura. pero no entiende lo que Es digo. clase media y labura. Acá no hay ninguno rico. Pero me parece que en el 2020 No, mirá, estar con tener que el que... propiedades en Punta del Este es una cosa, como dice Diego. Ahora también otra es tener propiedades en Nueva York, como el señor Daniel Muñoz. ¿Cuántas Ah. propiedades tenía en Miami? Bueno, Nueva pero York? Muñoz, 70 Porque Debo. sacan trapitos al sol seleccionados. Minuto, vuelvo a Mar del Plata. Adrián, otra vez con vos. Te Tirando la preguntaba, razón. ¿me escuchás bien? Sí. Acá estoy, Paulo, Muy bien. en la puerta del Teatro Tornador, y toda esta gente que está acá, Sí. incluida Moria Kazán, que la van a ver ahora, están esperando Falsa Moria Kazán. a Mirta que salga. Está Moria. Ah, qué susto. La Todo el vi a mundo morir acá esperando. hoy. Están esperando, mi amor, al aule, decorado, escenografía, lo de pollo, no existe ninguna. Más que Sí, Mirta esa Susana es y la yo, mi idea. amor, arriba. Tomó frío. Claro. Moria. Toda la gente, Adrián. toda la gente Mirá todo esperando lo que a hay. Mirta, que está viendo la función de Lelutier. Bueno, Toda la gente, realmente la calle está porque cortada se y la quedó está a ver esperando la- a Mirta que va. Claro, Mirta se quedó a ver la obra. Claro. Susana iba al casino. Hoy estuvo con Luis Barrio Nuevo, Susana, ahí en Mar del Bueno, Plata. porque está y muy re- relacionado con Marcelo Y González. regresa a Punta del Este. Che, Adrián, porque justo se nos cortó. ¿Quién se quedó encerrada ahí, en un ascensor? No me digas que se le cortó. Había una versión que había algunas personas encerradas, Ah. estuvo trabajando bomberos, fue un problema de una térmica, pero no Ahí no están. se cayó el ascensor, no hubo Perdón, ningún problema, no. que lo fue rápidamente solucionado por todo el personal de bomberos y demás. Obviamente un gran susto para lo que es la apertura, Sí. pero se trabajó correctamente. Hay algunas versiones de algunas personas que estaban dentro del Ahí. ascensor. Realmente la gente que estaba dentro Encerrados. se retiró en autos con vidrios polarizados y no lo pudimos ver nosotros. No. Recién justo Bueno, cuando hagamos una estábamos haciendo cosa. la primera salida, se estaban Adrián, retirando. nos quedamos de guardia y esperamos a Mirta, a ver si cuando sale quiere hacer algún ¿A qué tipo de declaración. La esperamos a Chiquita, sí. Ya Pero vuelvo quiero- con vos, A ver, todos acá estamos diciendo que, porque yo me canso de escuchar, no, porque apoyaron un gobierno, porque ideológicamente, no, apoyaron un gobierno que iba a ir claramente para el lado que ellas querían. De hecho, el otro día hablamos hace 48 horas sobre lo que fue la disminución del impuesto a la riqueza, pero además, durante el gobierno de Macri, pero además esperan la pauta. A ellas no les importa quién gobierna, chicos. No mientras viven de exista- la pauta. No viven. No. Disculpame, pero quieren hacer Susana televisión. no vive de la pauta Ninguna de las pública. dos vive de la pauta. Por favor, tiene Pero publicidad para privada, tener la que programa quieran, al no aire, viven del gobierno pero para de turno. tener al programa al aire necesitan Susana pauta. Jiménez no vive del gobierno bien, de pero turno. aún no tuviera Para programa Débora, al no aire, viven de la puede pauta, vivir. pero le De gusta más uno, la plata que el chicos. celeste. O Está sea, bien, pero- obvio, digamos que eso está bárbaro. el negocio por algún Pero- lado va. La Necesitan plata de que- algún lado la genera, no viven del aire. Pero- O sea, Sí, los programas de televisión Bueno, tienen que están llevar- tremendo. No se puede Me quiero No meter griten. ya con nuestro invitado, con José Luis Espert. Abrimos con este informe de economía. Ustedes voten y en un ratito abrimos la encuesta otra vez.
Argentina, un fenómeno que trasciende fronteras. En la televisión alemana realizaron un informe sobre la variedad de dólares que existen en nuestro país. Oficial, blue, turista, ladrillo, la economía nacional no deja de sorprender. El dólar oficial que rige para la importación cotiza a 63 pesos. El dólar blue o ilegal que se ofrece en las calles de Buenos Aires cuesta 76. El dólar bolsa que se consigue mediante la triangulación con acciones y bonos vale 80. El contado con liquidación para girar dólares al exterior, 82 pesos. El dólar para el ahorro, el turismo en el extranjero o el comercio electrónico en páginas foráneas abona un 30% de impuesto y cotiza a 81. Dólar soja a 44 pesos. Dólar maíz a 55. Dólar carne a 57 y dólar industrial a 60. No es algo normal. En realidad solamente pocos países en el mundo lo tienen. Países como por ejemplo Cuba o China, que tienen un férreo control de cambios por la necesidad de adquirir divisas. En verano, los argentinos no saben qué hacer con el dólar. Si puedo viajar afuera, si me conviene viajar afuera, si me conviene quedarme acá. Yo soy clase media, a mí no me afecta. Viajar al exterior no puedo. Capaz antes sí podía viajar al exterior. Nuestro país está habituado a este tipo de cosas. Los 12 tipos de dólar ahondan la grieta ideológica entre los argentinos. Enloquecedor para unos, necesario para otros. La pregunta es si el tipo de cambio múltiple será temporario hasta la renegociación de la deuda y se encaminará la economía argentina hacia la recuperación. Economía a fondo, el bolsillo, José. Ahora te saludo formalmente, gracias por venir, ¿eh? Bien, todo muy bien. ¿No hay vacaciones por el 30%? ¿O? No. Por diversas razones que no tiene que ver con mucho trabajo. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Mejor, igual, peor que el 10 de diciembre? Económicamente, después nos metemos en todo. Sí, yo te diría, yo creo que ha pasado algo parecido a lo que pasó el 12 de agosto, después las PASO, pero al revés. Ajá. ¿Qué te quiero decir con esto? El día previo a las PASO daba la sensación que el gobierno Macri podría hacer una muy buena elección en las PASO. Que el viernes había salido el mercado, sí. ¿El mercado? Sí. El mercado pensó que Macri podría hacer una muy buena elección el domingo 11. Fue una muy mala elección, perdió por 15 puntos. Sí, muy mala. El lunes el mercado comenzó una corrida muy, muy fuerte contra el peso, se derrumbaron las acciones, los bonos de deuda. O sea, el mercado claramente se equivocó y empezó esta cosa de una expectativa positiva que se frustró, que Macri podía perder por poco, ganar por algo, y no ocurrió así. Ahora es al revés, te diría. Había, no sé si consenso, pero había bastante opinión que Argentina desde el 10 de diciembre iba rumbo o a una hiperinflación o un default generalizado del tipo Rodríguez a 2001, o iba a tomar ritmo venezolano desde el 11 de diciembre. Y no fue así. No fue así. Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas, pero vamos a separarlos tanto. Que yo no estoy de acuerdo no significa por eso pronosticar el incendio universal. Y un poco eso es lo que ha pasado, creo yo. Una expectativa bastante negativa previo al de diciembre que, yo te diría, más allá que yo no estoy de acuerdo con gran cantidad de cosas, bueno, esto no ha sido hasta ahora el incendio universal. En Argentina nunca digas nunca, porque acá ha pasado de todo, ¿no? Y hoy que estamos en un veranito, estamos ordenando para que en marzo, si se arregla lo de la deuda, entremos en una etapa mejor, o no estamos en ninguna de estas situaciones. No, yo creo que, a ver, veranito, el gobierno, yo advierto acá, el gobierno está emitiendo mucho dinero, ha bajado excesivamente la tasa de interés. Cuando se viene una etapa, la que se inaugura ahora en febrero, que es una etapa donde la demanda de pesos tiende a aflojar, cuidado, que no se confíe el gobierno de esta tranquilidad que tiene ahora con el dólar. De hecho, ha vendido dólares por primera vez que asumió en los últimos días, ¿no? Exacto. Cuidado. ¿Y el dólar? Va a ser difícil sacar a la economía de la recesión. Y abro con todos mis compañeros. ¿El dólar está bien o está atrasado hacia el 63? Mira, para lo que estás haciendo puede caminar. Pero cuidado con lo que están emitiendo y cómo se da vuelta la demanda de dinero en febrero. Señora Débora Plager, empezamos a hacerle consultas a José Luis Espert. José Luis, buenas noches. Hola. Quiero preguntarte por la inflación, que hoy aparece como el principal tema distorsivo de la economía argentina, un tema que el mundo parece haber resuelto, menos nosotros y 2 o 3 países más de condiciones muy complejas, ¿no es cierto?, entre los africanos y Venezuela.
Yo no soy economista, tengo la sensación cada vez que le pregunto a un economista, sobre todo a aquellos expertos en la macroeconomía, que la Argentina ha roto hasta las teorías económicas escritas en los libros, porque no encuentro una respuesta adecuada para explicar por qué la Argentina no puede resolver la inflación y tenemos 54%, lo cual es escandaloso. Mira, todos sabemos cómo terminó la convertibilidad, ¿no? En la peor crisis de toda la historia. Pero vamos a separar eso de que Argentina durante los años 1995, 2001, insisto, separemos cómo terminó, porque si no se confunde la discusión. Entre 95 y 2001 Argentina tuvo una inflación del primer mundo, no prácticamente, del primer mundo. O sea, hay que pensar bien qué es lo que pasó ahí como para responder a tu pregunta. Insisto, no me van a venir a contar a mí cómo terminó, y yo fui de los principales críticos que tuve la convertibilidad, cuando la convertibilidad funcionaba, no con el diario del lunes, ¿no? Pero ahí vos tenías un país que era, no te diría una meca para las inversiones en el mundo, pero era un país que generaba mucho atractivo para la inversión. O sea, había mucho apetito por Argentina. Y una promesa que había sido creíble, que el gobierno no iba a emitir dinero para financiar el déficit. Entonces, esto es un tema de oferta de dinero y de demanda de dinero. ¿Es tan simple Las dos como cosas, eso? No, es muy complicado. Y además un gobierno que no eliminó todo tipo de indexación, con la ley de convertibilidad. Entonces, insisto, separemos cómo terminó, porque no tiene nada que ver cómo terminó la convertibilidad con lo que fue la estabilización de la tasa de inflación. Yo te diría, ese experimento hay que mirarlo con mucho cuidado, porque hay muchas cosas para mirar con cuidado ahí. Tengo, siguiendo con el tema, y dado que Expert brinda, me parece, una de las explicaciones más claras que hay, creo que a la gente le va a servir. O sea, vos lo que estás diciendo es que las indexaciones, la inflación, muchas veces resultan útiles o convenientes para distintos actores. Por ejemplo, un tipo que no le va bien en el negocio, ¿la inflación le ayuda o no? Por eso la dificultad de terminar con la inflación. Sí, claro. Ahora, es interesante el segundo tema, plantear sobre este tema o subtema, que es, si vos mirás la historia de mediados del siglo pasado, mediados del, yo te diría 1948, 1949, 1950 para redondear, Argentina tenía relativamente baja inflación ahí. Argentina ya lleva casi 80 años con la inflación de las más altas del mundo. No es poco tiempo el que Argentina... Fíjate que en 80 años prácticamente solamente en 6, 10, sumó algún año durante los 60. De 80 solamente 10 años Argentina tuvo una inflación razonable. Pero es un tema muy concentrado en tres cosas, te diría. Indexación de la economía, oferta de dinero y demanda de dinero. Argentina tiene una economía indexada por todos lados, nunca tiene una promesa creíble de que no va a emitir para financiar al fisco, y bueno, la demanda de dinero es muy volátil, ¿viste? La gente acá cada tanto como le sacudís con algo, solamente demanda dinero para hacer alguna transacción, nunca para ahorrar. Después vamos a hablar de jubilaciones, qué pasa el día que descongelemos, nos metemos un poco en ese escenario también, Sí, ¿no? bueno, justamente, José Luis, yo te quería preguntar si vos crees que las medidas que estamos viendo, como por ejemplo congelamiento de jubilaciones, tarifas, emisión monetaria, nafta, todo lo que estamos viendo, ¿pertenece a una especie de plan económico? ¿De alguna forma constituye un plan económico o son parches que se están haciendo? ¿Y qué debería hacerse, a tu criterio, para que esto no genere una olla a presión que después explote? Bueno, a ver, tu pregunta tiene, yo diría, muchas respuestas, porque son diferentes preguntas dentro de la misma. ¿El congelamiento de tarifas puede llevar algún alivio en la tasa de inflación? Sí. Respecto del 4% que venimos teniendo, ¿no? Que eso lo vas a pagar el día de mañana, el atraso de tarifas. ¿Pero puede haber algún alivio? Sí, puede haber. Segundo tema. Es falso que los gobiernos no tengan plan económico. Todos tienen plan económico, todos. No hay uno que no lo tenga. Podrá gustarte o no, podrá terminar mal o bien, pero todos tienen programa económico, todos. Este programa económico no difiere demasiado en muchas cosas del programa económico de Macri y no difiere en casi nada del programa económico que Argentina tuvo durante el kirchnerismo de 12 años. Así que siempre hay un programa económico. Son programas económicos que, a la luz de los problemas que tuvo sobre el final, el programa económico del kirchnerismo de 12 años y el programa económico de Macri, que terminó muy mal, no es un programa como para que Argentina salga
ni de la alta inflación, ni del estancamiento, de ninguna manera. O para bajar la pobreza ¿Qué debería en ser, el largo plazo. Así Mira, yo he dicho, lo he escrito en libros incluso, y en campaña lo dije, yo creo que Argentina tiene un sistema que destruye a la gente de laburo. La destruye. ¿Al que labura? Al que labura. ¿Por qué? ¿Por los impuestos? ¿Por qué? Sí, sumale todo, no es solo un tema de impuestos, Sí. es un tema de la alta inflación que tenés, de las regulaciones laborales de la época de las cavernas, de empresarios prebendarios que lo que le hacen creer a la gente es que la única manera de tener una industria es vender todo más caro que afuera. ¿Sindicatos? Todo eso, ¿Los sindicatos cómo los ponés? Pero por supuesto son parte del problema. También. Dije, tenés leyes sindicales, sindicatos de la época de las cavernas. Yo creo que Argentina tiene un sistema, aunque suena increíble esto, ¿no? Porque ya tiene 8 décadas de duración como mínimo, tiene un sistema que destruye a la gente de laburo. Al monotributista, al chico que quiere estudiar, al empresario que quiere competir con el exterior, al empleado. Vos no podés vivir en un sistema que a la gente cada tanto le rompe la cabeza con impuestos, le afanás las jubilaciones, le robás los depósitos. Cada tanto acá rompé todos los contratos que había firmado porque hubo uno que quiso romper todo. Así no es. Ahora, Esper, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? El tema que dominó, digamos, la agenda económica las últimas 48 horas tiene que ver con la decisión de provincia de Buenos Aires, de no pagar a los acreedores un bono que representa aproximadamente el 2% de toda la deuda que tiene emitida en dólares. Quería saber cuál era su opinión sobre la decisión del gobernador Kicillof y qué consecuencias puede traer esa decisión. A ver, las consecuencias dependerán si se amplía el default al resto de los pagos, al resto de la deuda o no. ¿Pero usted está de acuerdo con la medida que se tomó? No, porque es un monto muy chico que se podría haber solucionado con algún préstamo de la nación. A mí me parece que hay un tema político que se me escapa a mí, entre el gobierno de Kicillof y el de Fernández. Es muy poca plata para la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires para los acreedores, ¿no? Lo que sí me parece un disparate la declaración, yo no sé si fue el ministro de Hacienda de la provincia, López, que dijo que la deuda pública de la provincia es impagable. A ver, yo le diría a todos los políticos en Argentina, lo único que es impagable es la deuda pública y nunca cuestionan, claro, pues son parte ellos del problema, el nivel de gasto público, qué es lo que causa el déficit, qué es lo que causa la deuda pública. O sea, lo único que no es sostenible acá es cumplir con un compromiso con el acreedor. Y vos al ciudadano común lo podés reventar impuestos porque vos decís, no, el gasto público no se puede bajar nunca. Diego. Expert, este gobierno, y cortito, tomó estas medidas porque es una cuestión de urgencia y de prioridad. ¿Cuáles medidas? Las medidas, por ejemplo, de lo que había dicho Carolina, congelar las tarifas, los servicios, los peajes, la nafta, que bajen lo que pudieron los medicamentos, la tarjeta alimentar, el bono para los jubilados extra. O sea, todo el listado de medidas que tomó en estos 35, 36 días fueron de urgencia y para que no explote la Argentina por los aires con lo que dejó el desastre del gobierno anterior. El tema que conocimos los números ayer de la inflación, más del 55%. Recién Carolina intentó preguntarle, pero no nos quedó claro. Concreto, ¿cuáles son las 3 primeras medidas que hubiese tomado usted si hubiese obtenido 48 puntos más de votos para ser presidente? ¿Y cómo baja la inflación, por ejemplo? ¿Cómo la baja? Si dijo que no terminaba de cerrar lo que habían hecho, bueno, ¿cómo la baja la inflación? Bueno, de nuevo, hay muchas preguntas dentro de tu pregunta. 3 primeras medidas, yo te diría, ¿cómo la baja? Las 3 primeras medidas las dije en campaña y en los debates, así que lo voy a repetir. La coyuntura ahora. Pero no hace falta que hable arriba mío. Yo te voy a contestar todo lo que preguntás. Vos dejame contestarte tranquilo, yo te voy a contestar todo. No hace falta que me hable arriba. Yo creo que Argentina tiene un sistema que destruye a la gente y tiene que tirarlo a la basura y hacer otra cosa. ¿Qué significa eso? Argentina tiene que ir a comerciar con el mundo. No se puede vivir cerrando para competir con el mundo. No es cierto que la única manera de tener una industria sea protegiéndose con libre importación. Por supuesto que sí. ¿Querés proteger a la industria? Hay 1000 maneras de hacerlo, pero no con esta manera trucha de dame la licencia no automática por tantos días para esto, para lo otro. La otra cosa, la gente no ha venido a pagar impuestos de la vida solamente. La gente vino a disfrutar el fruto de su laburo. A la gente la matan con la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Ahora vos tenés que bajar el gasto público y para eso la política tiene que dar el ejemplo. Es mentira que en Argentina haya 24 provincias. ¿Sabés cuánto hay? La mitad.
La otra mitad viven de cómo la revientan impuestos al laburante de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Mendoza, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Santa Fe. Acá hay vivos de provincias que son pobres por culpa de ellos, que te dicen, los habitantes pobres de las provincias grandes pagan impuestos para que yo me dé el lujo de decir soy candidato a gobernador del Chaco. Capitanich, por ejemplo. Está perfecto, ¿no? Lo sigo, no Entonces lo vos tenés pero que libre importación. La tercera... No, te va a dar una más. Te va a dar una medida, va la tercera. La tercera es que vos no podés tener este tipo de sindicalismo. Este tipo de sindicalismo no le sirve al laburante. No le sirve al laburante que las empresas tengan que pagar los costos laborales que tengan, que existan jerarcas sindicales, que no haya democracia sindical. No. Entonces, las 3 medidas que yo hubiera tomado son esas. Bueno, Vos preguntás también cómo se baja la inflación. Sí. De la manera que le contesté a ella. Vos tenés que eliminar la indexación en la economía, tenés que tener un plan fiscal creíble de no emitir y tenés que hacer otra cosa en Argentina para que haya deseo de invertir acá. Clara, por favor. José Luis, ¿cuál es tu opinión sobre la política de jubilaciones que ha adoptado el gobierno? ¿Te parece justa, injusta, inevitable? En algún lugar inevitable. Pero ¿sabés por qué es inevitable? Porque acá de nuevo es otra de las grandes hipocresías de la política y de nosotros todos como sociedad. Vos sabías que es mentira, pero mentira literal porque se puede medir, que el sistema jubilatorio argentino le pueda pagar al jubilado 82%. ¿Pero sabés por qué es mentira? Porque este sistema, para pagar 82%, necesita que haya 4 activos por cada jubilado. ¿Sabés cuánto hay? 2. En blanco, ¿no? Hay muchos más en negro. Entonces, como sociedad nos mentimos de que este sistema puede pagarle al jubilado 82%. Porque le puede y le paga en los hechos, por cómo lo terminan estafando al jubilado, la mitad. Entonces, mientras no blanqueemos, mira, este sistema, la ley dirá 82% móvil, en los hechos le paga la mitad al pobre jubilado. Y tenés todos los gobiernos tratando de hacer malabares para pagar el 82%. Así que el sistema está quebrado. Y Alberto Fernández en ese sentido ha reconocido mínimamente, sin decirlo, que el sistema está quebrado. Expert, se habla mucho de la inflación, pero yo creo que otro de los grandes males que dejó la crisis provocada por varios gobiernos, último y el más contundente, Mauricio Macri, es la economía en negro, la cual no tributa, pero además desprotege y deja fuera del mercado un montón de trabajadores. ¿Cómo se soluciona ese mal endémico que es la economía en negro en la Argentina? Bueno, es importante ponerle números a esto. La cantidad de empleo en negro que hay en Argentina es de 1/3 del total de trabajadores que hay. Es una enormidad. Estamos hablando de más de 5 millones de trabajadores en negro. En negro. En negro. Dicho sea de paso, un trabajador en negro es una cosa más allá del delito que se implica la economía en negro. Ahí no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay medicina, no hay nada. Sí, sí, a la deriva. No tributa al Estado. Eso no significa que haya 1/3 de la economía en negro, porque la productividad del trabajador en negro es muy inferior al blanco. Claro. La economía en negro es 1/4. Tenés 3/4 parte de la economía en blanco. Tercer punto, ¿cómo se soluciona? Muy simple y muy complicado al mismo tiempo. Es muy simple porque ¿por qué tenés mucha gente que negrea? Porque está podrida de pagar impuestos, o si paga todo lo que tiene que pagar se funde. Entonces vos lo que tenés que hacer es bajar impuestos para que haya gente con ganas de estar en blanco, de estar dentro del sistema. Pero acá la política no entiende que la gente no vino a la vida a pagar impuestos, sino que vino a disfrutar del fruto de su laburo. Entonces, mientras nosotros no hagamos una reforma laboral que baje costos laborales para que la empresa no corra riesgo de quebrar, mientras la gente sepa que cuando va a comprar alimento 45% sin impuestos, la economía va a seguir con 1/3 en negro en la clase trabajadora y 1/4 de toda la economía en negro por su baja productividad. Qué complicado este panorama. Muy complicado. Úrsula, por favor. Expert, en estos meses y un poquito más, la gran mayoría de las medidas tienen que ver con plazos de 90 días, 180 días. Sí. ¿Qué esperarías vos para el día 181? ¿Cómo se empiezan a levantar estos congelamientos? O si no, va a ser difícil levantarlos. El cepo va a ser difícil levantarlo. Más porque se avecina una negociación de la deuda, ¿no? Y más allá del cepo, todos los congelamientos que hay. Yo creo que va a ser difícil levantarlos. Y va a ser difícil convivir con congelamientos también, ¿no?
pero eliminar los congelamientos va a ser difícil. Esto es una... Te respondo como pronóstico, no como propuesta, ¿no? Yo no es un deseo ni lo propongo, pero es poco probable que los congelamientos en los cuales ingresó el gobierno de Alberto Fernández salga fácil, rápido va. Y es inflacionario, o sea, digamos, lo primero que hizo el gobierno, me parece con criterios, decir, bueno, necesito ponerle más dinero en el bolsillo a la gente, sobre todo a los laburantes que perdieron poder adquisitivo, reactivar el consumo mínimamente, al mismo tiempo contener la inflación. ¿Cómo se pone en la balanza las dos realidades que el gobierno enfrenta? Ponerle más plata en el bolsillo a la gente y que no genere una espiral inflacionaria. ¿Pero que el gobierno es Papá Noel ahora? Bueno, el bono existe. Bueno, es erróneo eso. Yo creo que estamos tan locos, nosotros no nos damos cuenta. Ya, ¿cómo el gobierno se va a meter adentro de la finanza de las empresas y decir, ustedes tienen que dar un bono? A mí me parece una cosa, es una anomalía que ocurre acá, nada, pero además, si nunca lo hubiéramos hecho antes y fuera novedoso, bueno, ponele, pero ya lo hicimos a todo esto antes y no terminó bien. ¿Crees que arreglamos con el fondo? ¿Que vamos a un acuerdo con el fondo? ¿Crees que eso es viable? No, la verdad que en un acuerdo con el fondo hay mucho de política, pero mucho, más de lo que se cree. Y ahí la política es el mundo donde puede pasar cualquier cosa. No me animo a pronosticarte si va a haber acuerdo o no, porque depende de un tema muy político. Por ejemplo, en una verdadera actitud delirante, el gobierno de Trump, a través del fondo, le dio un préstamo directamente al gobierno de Macri. Eso no existió en la historia del fondo. Entonces vos me ponías a pronosticar, va a haber un acuerdo con el fondo de 50.000 millones de dólares a mediados de 202017, pero ni en pedo hubiera aceptado eso. Claro. Ni en pedo. Y se dio. Y se dio. Entonces ahora, ¿puede haber acuerdo con el fondo? Y con los bonistas habrá... Guzmán ha dicho hace un... ¿Te gusta Guzmán? Ha dicho hace una semana... No. Ha dicho hace algunas semanas que si no haces este ajuste no va a haber acuerdo con el fondo. Vos estás intentando. ¿Por qué no te gusta? Pues me parece muy funcional a los intereses de una clase política, una clase empresarial prebendaria. Algunos están presos por chorro, dicho sea de paso, ¿no? Por los cuadernos. Un expresidente de la UIA está preso, Curain. Y una clase sindical que no sirve para Argentina, no sirve. Está demostrado que no sirve además. ¿Pero de qué depende un posible acuerdo con el fondo? ¿De la relación de Argentina con el fondo o de la relación de Argentina con Estados Unidos? Claro, con Trump. Estados Unidos es una parte sustantiva del Fondo Monetario, así que por lo tanto, sin duda que va a ser difícil tener un acuerdo con el fondo sin el guiño de Trump. O del gobierno americano. Dijiste algo que me gustó. Fernández no dijo, bueno, no terminemos de mentir con el tema de los jubilados. Es muy sensible, porque se rompe una fórmula que había. ¿Qué hay que hacer con los jubilados en marzo? ¿Le pagás lo que le corresponde por ley? ¿Vas a una nueva fórmula? ¿Le das un nuevo bono? ¿Decís la verdad que está quebrado el sistema? ¿Qué haces? Yo creo que hay que decir la verdad, pero hacer el esfuerzo del jubilado que aportó, pagar es lo que corresponde. Pero hay que blanquear la discusión. ¿A quién le sacás para pagar el 82% al jubilado que aportó toda la vida? No a lo de los jubileos de Cristina y Néstor, ¿eh? Porque eso lo estuvimos pagando los activos durante todo este tiempo, el no aporte de ellos y la jubilación. Bueno, y los de privilegio, por ejemplo, o privilegiados. No de privilegio, los privilegiados, por ejemplo, que ahora dicen van a discutir en extraordinario. Los diplomáticos, Yo creo pero que hay que blanquearlo esto. El sistema está quebrado, le falta esto. ¿De dónde lo sacamos esto? ¿A quién le sacamos para esto? Acá no hay Papá Noel. Bueno, y sacarle a alguien ¿qué harías vos? ¿Qué harías vos? Esperá, yo propondría la reforma que creo que hay que hacer para pagar lo que corresponde a quien corresponda. O sea, si vos no podés tener 24 provincias, porque hay 12 vivos que viven de otros 12 vivos, no hay 24 provincias. ¿Y qué haces ahí? ¿Un país de 12, no? Sí, tenés que regionalizar el país. Regionalizarlo. Bueno, regionalizarlo. Claro. Sí, no es tan difícil. No hay ningún delito, ninguna cosa genocida. Regionalizás. Y en vez de tener un congreso. Claro, en vez de tener un congreso por provincia. Un congreso para Jujuy, que Jujuy y Salta tengan su Cámara de Diputados. O por ejemplo, hay provincias que tienen Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Una provincia. Que vos me digas a nivel nacional, en el Congreso Nacional, los diputados representan a la gente, al pueblo. Y el senador representa a la provincia, ok, pero en una provincia que haya Cámara de Senadores. O sea, cuando hablamos de ahorrar en los gastos de la política, también eso es entre otros, también tenés ñoquis, pero a patadas. Y achicar la cantidad de representantes, de senadores, de diputados. Sí, hay que reverlo todo eso. Porque repito, acá hay un bien superior
al vivito que se quiere dedicar a la política, que es la gente de laburo, el emprendedor, el monotributista, que no da más de pagar impuestos. Te hago la última. ¿Puede Fernández intentar algún tipo de reforma fiscal, previsional y laboral, cosas que Macri no podía hacer porque en 2 minutos explotaba todo? Difícil, porque en campaña no dijo nunca... Sí, a ver, yo no sé qué quiere hacer Fernández en estos 3 planos que yo creo que hay que atacar, que es la apertura de la economía, el plano fiscal, el gasto público impagable y las leyes sindicales. Pero si quisiera hacer reformas copernicanas, como yo creo que hay que hacer en estos 3 planos, sería difícil porque nunca dijo en campaña que lo iba a hacer, y además a los 3 los ha metido adentro como socios de él. A los sindicalistas, a todos los gobernadores y al empresariado prebendario, al cual ya le están regalando. ¿Vos viste lo que hizo Fernández? Yo creo que estamos tan locos de nuevo que no nos damos cuenta. Le dijo a los empresarios que compiten con importaciones, díganme qué medida de restricción de importaciones tengo que tomar. ¿Vos te parece? Un delirio. Gracias por venir. Por nada. Un gusto grande. El señor José Luis Espert charlando con nosotros de economía aquí al Rojo Vivo en Intratables, que en un rato comienza con todo el debate de la noche. Y atención, seguimos en Intratables, una noticia de último momento. Bueno, conexiones clandestinas de electricidad lo detectó la empresa de energía Edenor en un country muy reconocido. Ahí estamos viendo uno de los titulares de los principales portales en este momento. 31 conexiones de electricidad irregulares en Nordelta. Es un plan que se llama Energía Transparente. Hacía una auditoría respecto de los medidores, del estado de las conexiones. Ya les había pasado en la zona de Pilar, donde habían detectado más de 30 conexiones clandestinas el año pasado. Y ahora detectaron estas conexiones clandestinas en todo el camino bancario. Ahí están, mira. Distintos barrios de Nordelta, equivalentes a 4 millones de pesos, pasando la cantidad de kilovatios, digamos, al consumo que la gente debió haber pagado y no pagó como consecuencia de las conexiones clandestinas. ¿Sabés lo que hacen, Paulo? Colgados VIP, señores. Contratan a determinadas personas, a determinados electricistas, por supuesto no todo el mundo se presta a hacer algo así, que es ilegal, y van y le tocan el medidor. No sé qué es lo que le hacen exactamente, pero hacen que el medidor vaya como mucho más despacio. Lo lentifican. 2 pesos. Una cosa increíble. Bueno, es un choreo. Ahora, y además en Argentina hay seguridad de todos los barrios, porque no es solamente en Nordelta, es en muchos lugares donde hay gente con muy buen poder adquisitivo. En barrios cerrados, claro. En muchos. Y la gente de la Guardia de Seguridad sabe perfectamente, porque obviamente miran cuánto le llega a cada uno. Y cuando a una persona le llegan 8 pesos. Una cosa ridícula. Claro. No, a lo mejor le llegan 500 pesos o 600 pesos a una persona que no puede en semejante casa gastar eso. Lo saben. Y se empieza a bueno, a ver. Perdón, ¿por qué seguridad mira la boleta de luz? La boleta de luz, por ejemplo, la que llega a mi departamento, viene a ser con un sobrecito. Mirar por afuera cuál es el costo. No, porque sabrán que hay truchos que están robando, entonces mira. Están violando la corrección. No, pero corren, pero aparte si son seguridad, no sé por qué tienen que mirar la boleta de luz. Pero claro, a ver, señora. Si la gente de seguridad sabe que un domicilio, si vos tenés una empresa de luz, de manera de no, pero te hablo de la empresa de luz. No. Pero te hablo de la empresa de luz. Ahora, ¿qué inseguro La teoría de a uno, chicos, de a uno. No, chicos, viene con un celofán. Igual es aleatorio. Alguien hace así, mira. ¿Sabe qué pasa? Que los de seguridad saben que van unos truchos a tocar los medidores. De a uno. Chicos, de a uno. Pará, estamos acá. El problema no es ese. De seguridad. Lo que menos importa lo de seguridad. Yo no le caigo a nadie. Yo estoy diciendo. Pero estás acusando que los de seguridad saben, acabas de decir. No. ¿Vos con tal de decir algo? ¿Cómo que no? Carolina, acabas de decir que los de seguridad saben. No estoy acusando, le estoy diciendo a la gente que el problema son los que viven adentro, no los de seguridad, que se cuelgan. Digo, ¿vos escuchar pero el primer comentario que decís es que los de seguridad saben que están pagando poco. No, es que por Populi, claro, mucha gente se cuelga. Que la gente es algo que se sabe. Seguridad lo sabe. No. Bueno, que sabe además. Chicos, pero vayamos a lo importante. Lo que dice la señora, lo que dice la señora, que es Vox Populi, que hay una manga de atorrantes que dentro del country o de los barrios privados, cuando pueden pagar la luz y cuando en Argentina hay gente que compra electricidad con tarjeta y se rompe el lomo para tener luz en la casa, hay tipos que viven carcando al resto. Lo que hablamos ayer, lo que dijo Mujica. De a uno. Hay jubilados, gente de bajos recursos que tiene deudas y créditos pedidos para pagar los servicios de electricidad y de gas. En ese contexto, en un país donde la tasa de morosidad, si vos preguntás en los bancos, de la gente más humilde que saca créditos personales para pagar deudas menores, es prácticamente nula. Estamos hablando de gente de poder adquisitivo. ¿Estos serían choreos planeros? ¿Choreos planeros?
Débora, estás hablando de la misma gente Es que un hace un choreo. tiempo no permitía que las empleadas domésticas viajaran en transporte público porque tenían olor. Digamos, no se los caracteriza mucho de ellos por ser solidarios. ¿Es esto algo ejemplificador realmente? Y sí, tendría que haber multas y no sé si se puede cortar el servicio, dar a conocer los nombres de los que le están debiendo, porque esto es un robo. Esto es un robo, no importa que la empresa van a discutir, que la empresa privada, que esto, Ahora, que el otro. ¿cuánto Esto es deberían un pagar? robo. Digo, son 4 millones de pesos, 31 casos. ¿Cuánto deberían pagar de luz? Y mucho, en una casa, en un barrio privado. Es un nivel de evasión grande. Gracias a todos los invitados por venir. Buenas noches. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo estás, Mónica? Bien. Un gusto verte. Muchas Qué historia gracias. la tuya. Sí. Qué historia fuerte, porque fuiste diputada hasta diciembre de este año. El 10. Exactamente. Dejaste la banca. Estaban renunciando los nuevos funcionarios, digamos, Exacto. porque era la misma sesión. En un momento tuviste un pico de popularidad, que estuviste en todos los medios, no sé cuál. No fue la única que voté en contra de la... Estuve acá también. Viniste a visitar. La única que voté en contra de la falsa ley esta de la emergencia alimentaria. La única en contra de la emergencia Claro. alimentaria. Fuiste diputada hasta el 10 de diciembre. En esta Argentina, donde discutimos y vemos argentinos que tiran un cerdo en Punta del Este, gente que en un barrio privado no paga la luz. Gente con plata. Gente, No paga la claro, luz, con pero podía pagarla. y con otra forma de vida, vemos que una diputada, hasta el 10 de diciembre, hoy, la encontramos haciendo la tarea habitual que hacía previo a ser diputada. Creo que tenemos imágenes, porque a todo el mundo le llamó la atención verte trabajando en la estación 11, encargándote ¿qué? Puntualmente de qué, de la limpieza. Y los operarios de limpieza hacemos todo lo que es la higiene de andenes Ahí y estás. trenes centralmente, digamos. Ajá. ¿Qué lo hace? Es una empresa estatal hacia la salud pública. Vemos, si nosotros no limpiamos los baños públicos, imagínate. Ujú. Digamos, entonces, desde ese punto de vista es una tarea súper noble y necesaria en el ferrocarril. Vos volviste a tu trabajo lo mismo que hacías antes de ser diputada. Sí. Porque bueno, nosotros además de limpieza, viste que hicimos, hace unos años también fuimos conocidas porque las ferroviarias hicimos un movimiento por la igualdad laboral. Antes solo estábamos. Para tener derechos. Solo que justo en el momento que ganamos esa pelea, nosotros ganábamos desde el Frente de Izquierda las primeras diputaciones Claro. en la de legislatura. Así que me quedé en limpieza hasta que cumpliera los mandatos para ver, bueno, después promoveré en otras. ¿Cuándo volviste a la estación a trabajar? Y volví el sábado. Este sábado. Sí, volví el sábado. Nos llama la atención, y es lo que no nos tendría que llamar la atención, porque fuiste diputada, cumpliste un rol, representaste al pueblo, volvés a tu vida. Ganabas 185.000 pesos, volvés a tu vida, ganás 40 y pico, no sé cuánto, más o menos es lo que hablamos en el día de hoy, pero llama la atención, che, mira la diputada, ¿cómo está trabajando acá? ¿Y no es lo normal? ¿No tendría que ser lo común? No, lo normal, digamos, lo que pasa, que es anormal, pero que es normal para la gente, y por eso la gente se indigna en todos los políticos, que la política no pasa a ser una herramienta para defender los intereses del pueblo, del país, de los trabajadores, sino que más bien es una caja de corrupción donde todo el mundo sabe, te haces político para ganar plata fácil. Alguna vez lo dijo algún dirigente gremial también, digamos. Ahora, para los que somos militantes de izquierda, esto es lo correcto, digamos, esto es lo que estamos construyendo, digamos, es decir, los trabajadores que queremos construir una herramienta, trabajamos, vamos a la función, digamos, como tenemos dos trincheras, en el lugar de trabajo tenés una trinchera por los derechos de los trabajadores contra la corrupción, nosotros estuvimos atravesados por la tragedia de 11, todo el mundo conoce, estamos de... Pero vos entendés que nos llama la atención porque de la Cámara de Diputados, de 185.000, vas a hacer un trabajo complejo, difícil, limpiar la estación, trabajás, limpiar los baños, y llama la atención porque dejaste el 10 de diciembre y estás en tu tarea. También los diputados de izquierda no ganamos 185. Bueno, porque ustedes rotan, pero, bueno. el dinero ese está. Y vos te estabas en una banca y vos cumplías otra función. ¿Te llama la atención que nos llame la atención? ¿O para vos es lo normal del mundo y sos la excepción entre los diputados? No sé, es decir, que me pone muy contenta que sea parte del debate, que hay que construir otra política, digamos eso, y que por supuesto tenga este espacio en este momento la izquierda, porque la verdad, tener bancas en la izquierda para nosotros que somos trabajadores es un costo bárbaro, nosotros no nos financian los empresarios porque nosotros enfrentamos al empresariado, no nos financian los bancos, nada, entonces me llama la atención, me gusta que esté un espacio para discutir, digamos, me parece que la otra cara es estar indignados, digamos. Bueno, pero por eso, sentís digamos. que sos... ¿Quién fue, chicos? Luis Zamora en algún momento, ¿no? Que La dejó... jubilación de privilegio. Y tenía una jubilación, podía haber cobrado eso. Renuncia, es el primer diputado que renuncia y que sale a vender libros. Pero digo, no es normal o no es habitual ver el caso puntual de ella. Que es de la sanidad, ¿no? Del sindicalismo de la Sí, salud. la Ripoll. Volvió también a su actividad. Es enfermera, Bueno, es enfermera. Está Pero jubilada ya. nos llama la atención porque naturalizamos lo que está mal
que es que algunos diputados llegan de un modo y se van Pero de otro. ¿cómo no va a llamar la atención si es la única, junto con los compañeros de izquierda? No, hay otros diputados de izquierda que han vuelto a trabajar. Pero después no hay nada. Ah, bueno, está. Por eso, ¿Vos digamos. conociste hay que en la empezar Cámara, a cambiar el país votando a la izquierda. Vos conociste en la Cámara otros diputados y a nadie se le ocurría volver a sus trabajos. Querían seguir en política. Digamos, que de otros partidos. Bueno, no sé. Digamos, en todo caso, digamos, que ¿cuál es la diferencia con los otros partidos? Porque es verdad que algunos periodistas decían, vuelven a los buffets, creo que decías vos, de abogados, vuelven a ser CEOs, dijeron a otros periodistas. Acá, digamos, nosotros lo que volvemos es peleamos en las bancadas en contra, digamos, de todas las medidas del capitalismo, de los Pero te saco un minuto, te saco un minuto de la izquierda. Te saco un minuto de la izquierda. Hoy hubo algún colega que escribió que hay un altísimo porcentaje de diputados y senadores que no son profesionales. Sí. Y no los vemos volviendo a barrer la estación o a trabajar en una plaza. Los vemos como en una vida muy distinta y donde no cuestionamos demasiado. Y hoy llama la atención lo que pasa con vos. Sí, o lo vemos cambiándose la camiseta para mantenerse en las listas, ¿no? Que fue parte del debate electoral este año. No importa qué era, lo que importa es un gran negocio personal, digamos. Pasa a ser un negocio personal. Es la visión que hay. Nosotros tenemos un proyecto colectivo, queremos el socialismo en este país, entonces pensamos en función de todo. Bueno, ¿le dijiste en algún momento a alguno de tus compañeros, no te digo de tu partido, pero de otros partidos, que ibas a volver a tu función anterior y todo? Vos decís, dentro de mi trabajo sí, todo el mundo sabía. Cada vez que fui me hicieron la despedida y después me hacían la bienvenida, digamos. Yo me imagino en la Cámara. De los otros diputados no, en realidad los diputados de izquierda, porque alguien decía hoy como que, bueno, ahí estamos todos juntos. En realidad no es que ese es el trato con los diputados de izquierda. Está Romina, yo, Del Caño, no es decir que todos hablan con nosotros, a todos les interesa saber qué hace la izquierda. Claro, es decir, somos las bancas obreras que vamos justamente a pelearnos con todos ellos, a denunciar las mentiras de ellos. Entonces no es que tenemos una vida social donde alguno sabe que hoy me decías que cuando entras, es cierto, hoy me decías algo así como que hasta cuando entras, ¿no es cierto? La seguridad, el personal que te recibe en el Congreso, o en este caso la Cámara de Diputados Nacional, como ustedes por ahí no tienen la vestimenta o el look característico de la corporación política, que no los reconocían. No entras rodeado de asesores, ¿viste? Es así, qué sé yo, súper. No, bueno, eso sí me ha pasado, le ha pasado algunos otros de los compañeros de la bancada, me ha pasado en provincia. Yo me acuerdo en provincia de Buenos Aires no subían al ascensor. Después del primer discurso de uno, ¿viste? Primero te saludan porque tiene mucha diplomacia. Entonces, primero te saludan todos, te festejan el juramento y después nunca se subieron al ascensor. Nunca. Y me acuerdo cuando fue el último día que nosotros, ya estaba en provincia de Buenos Aires, nos despedimos, digamos, diciendo que íbamos a seguir haciendo fuerte eso. Yo dije eso, bueno, vamos a ser tan fuerte que vamos a subir todos en el ascensor y se van a quedar todos afuera. ¿Pero cómo no subían en el ascensor? ¿Y por qué no subían? Yo estaba en el 7º piso, nadie subía. Claro, no suben, digamos, no subían. No comparten. No querían con vos, digamos, es un repudio con vos no quiero viajar. Es feo. Quiero presentar a todos los invitados. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está mal que nos llame la atención, pero yo veo la doble imagen. La veo en la Cámara de Diputados y después la veo haciendo una tarea complicada en 11. Una tarea difícil. A ver, que llame la atención te está retratando una sociedad. ¿Cómo vivimos? Político, absolutamente todo. A nosotros no nos llama la atención, todos los que hemos ocupado un lugar parlamentario en la izquierda, volvimos a trabajar. Yo soy profesor universitario cuando dejé la legislatura. ¿Vos das clases? Doy clases. ¿Vos das clases? Y fui 2 veces diputado en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hace el resto de los políticos cuando vuelven al llano? No, defienden a la clase social que defienden mientras están en la Cámara de Diputados. Mira, recién tocaron el tema de los country, ¿no es cierto? Vos fíjate, acá hablan de la gente que está colgada. Esta gente está colgada desde el día que se construye el country. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se construye el country? Hay una tierra pública cuyo valor es 0, no se puede construir. Y entonces en una legislatura, como tantas veces yo lo viví en la legislatura de la ciudad, un terreno es tocado por la varita mágica de diputados que dicen, a partir de mañana, acá se puede hacer un negocio inmobiliario. Claro. Y antes que lo voten, los amigos capitalistas de esos diputados ya compraron la tierra, que ayer valía 0, y hoy vale exacto. 1000. No me quiero ir a la historia de Mónica. Los partidos políticos, ahora vuelvo con vos. Capital de los negocios y no lo quiero llevar a le regala orgánicamente entrelazados con la vida del Parlamento y de la legislatura
y de sus personeros. Exacto. ¿Cuántas horas? ¿Cuál es tu horario ahora en la estación 11? 6 a 14 y Sí. franco sábado, domingo, porque el tren anda todos los días, así que rotamos, digamos, de 6 el franco. a 14 laburás. ¿Y tus tareas cuáles son? Y a la Barrés. mañana temprano empezar a barrer. Primero la empasear, primero hay que sacar todo, viste que hay muchas palomas. Bueno, no voy a contar todas las cosas, digamos, que tienen que ver con la limpieza. No, bueno, pero... Bueno, eso, hay una rutina de trabajo. De que trabajo. es el mantenimiento del andén, el barrido de los trenes, porque si el tren está lleno, digamos, la gente come, tira. Hay que Vos también mantenerlo. barrés trenes. Sí, se hace todo. Barrés trenes. Sí. Barrés los andenes, Los el andenes. hall principal. Después tenés que sacar los tachos de basura, cada turno saca el suyo. Hay otros compañeros que limpian las oficinas. Yo hago andenes, no me gusta limpiarle las oficinas a los Ajá. jefes. Yo Te trabajo para- Pero querés promocionar. Trabajo para el usuario. Pero dijiste que querías promocionar, dijiste que querías promover, creo que es la palabra, promoverte, pues hay como un escalafón, ¿no es cierto?, Claro, de nosotros tareas. luchamos mucho para poder entrar en otras ¿Estás categorías. aplicando El para cupo qué? femenino estuvimos Claro, peleando Sí. mucho tiempo. Para Entonces que haya ahora más tenemos chicas. mujeres mecánicas, Y mujeres ahora estás jefas de aplicando para trenes. qué vos, por Mónica, ¿el ejemplo? argentino es sucio, ensucia mucho el lugar Lo público, público. dada tu experiencia? No, mira, yo creo que la roña llama a la roña. Mm. Está entonces, si vos, los trenes están sucios porque los trenes tampoco tienen tachos adentro. Si vos no tenés baño, esto es una cosa que pasa en 11, si vos tenés que caminar 2 cuadras para ir al baño, venís desde... Y viste, les... Hacen en cualquier lado. Las villitas. Exacto. no, tenés Entonces te razón. hacen atrás de la columna, ¿me entendés? Cosas concretas, pero tiene que ver con un servicio o una Sí. instalación que está mal. Te lo ponen- costó- Y también tenés, digamos, si el piso está limpio no va a tirar. Pero Exacto. Si el tenés piso está razón. sucio va a tirar. En Retiro, por ejemplo, que está limpio, sigue limpio. Claro. No, y vos lo ves ahora 11. A partir de la tragedia, algunos cambios que hubo que hacer, aunque sea de carácter cosmético, bueno, pusieron más gente. Cambiaron los pisos, pusieron más gente, entonces tenías más gente para mantener. Además no tenés boleto, antes había boleto. Y así que tiraban tenías- todo. Claro. Mónica, Entonces, bueno, se mantiene. el Tenés primer más personal, día... se mantiene mejor. El primer día de estación 11. Porque estuviste que El 4 sábado, decís, cuando empecé. claro, el día que... Con una mano al corazón, te costó volver. No, ¿No? es vitamina, gente, es vitamina, ¿me entendés? Pero Para estabas mí en el es- Congreso, en la ¿Eh? banca, ahí sentada con los discursos. ¿Tenías asesores o no? Sí, ¿Sí? bueno, tenía mis compañeros de partido que estaban conmigo, sí, cuando había sesiones, hacía Te mi sirve discurso. café, levantás el dedo, decís tengo sed, te traen agua. Sí, lo que quieras, vas a Ujú. comer. A ver, María, quiero escuchar, No, quiero ahora escuchar no. un poquito Sí me gustan los debates políticos, hacerlo sí. A En los- este momento estoy disfrutando de este momento. este momento, a los invitados. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Gracias. Nos llama la atención lo que tendría que ser lo común y lo normal. No estoy tan de acuerdo. La verdad es que Decime. voy a ser totalmente honesta. Sí, En por un supuesto. poco de tristeza e indignación que nos pase eso. ¿Por? Porque ella ha sido elegida como representante de un sector de la población. Y eso es porque hay un sector de la población que ha visto en ella cualidades y que han ubicado en ella cualidades que pueden transformar la vida de mucha gente para bien. Ujú. Entonces, que ella haya accedido a un lugar importante para transformar la vida de muchas personas, porque un sector de la población de nuestro país vio en ella esas cualidades, hace que, la verdad que me parece triste, que en vez de aprovechar esas cualidades para que ella transforme la vida de un montón de personas, no es porque sean menos o más nobles, simplemente porque limpiar el piso de 11 no implica por ahí todo lo que ella podría Puede decir hacer que desde está otros lugares, en el sobrecalificada. sector público o en el sector privado, Sí, no sí, importa. sí, 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 Pero sí. ella tiene, o sea, la población, hay un sector de la población que vio en ella cualidades, entonces que nos parezca Ujú. que con todas esas cualidades reconocidas por un sector de la población argentina, Vuelva. tiene que volver a limpiar Claro. piso. Es un ejemplo Exacto. para que Es una fuera pena. aclarado. Exacto. ¿Cómo es? Bueno, es... ¿Qué tal? La ¿Qué tal? discusión ¿Cómo es está? otra. Me parece el enfoque es otra. No estamos discutiendo la cualidad estacional que está más a la vista. Estamos discutiendo qué pasa cuando representantes de la ciudadanía, que tienen una banca, una representación política, después tienen que volver a laburar. Claro. Y esto claramente es la excepción, Claro. porque yo he conocido políticos Sí, pero no que es después de algo tener 2 o alegre 3 que una mandatos, persona perdón, con estas después de tener características- este es el debate, el otro no es el debate. No Después no. de tener 2 o 3 mandatos, Me parece que sí. crean fundaciones, ¿Qué es laburan el debate? permanentemente Que la nos política, ponga dan charlas, no contentos, vuelven al esto lugar ni sí. levantar un papelito del piso. Pero- Esto es lo que indigna a la gente. La gente no quiere más chanchos en las piletas. La gente quiere Justo, ¿no? gestos Qué buen reales. momento. No un Arcioni, por ejemplo, que estuvo sobreactuando en estos últimos días en la política, dijo que se iba a triplicar primero el sueldo y después ahora dice que por 6 meses no va a cobrar su sueldo. Me falta Jorge Esta es la gran presentarlo. mentira de la política en estos momentos. A ver, Jorge, por favor. Jorge. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, un gusto. Hay una opinión pública que evidentemente está disgustada de toda la política, ¿no? Me parece que el voto de izquierda
Es un voto que se sustenta cuando sentís a la gente argumentar, que se sustenta sobre la honestidad principalmente, mucho más que sobre lo ideológico. Digo, hay una adhesión de búsqueda de una propuesta de gente honesta más que ideológico y con la idea de patearle el culo al sistema, digamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera ratifica que la opinión pública está eligiendo bien aquello que va a buscar. Y por otro lado hay que ver qué es lo que está sucediendo con el resto de la política, porque hay un montón de profesiones y hay un montón de actividades comerciales del mundo del espectáculo que están largando sus cuadros hacia la política. Es decir, la opinión pública ha dejado de abrevar en aquello que llamamos la fragua de la política, en las unidades básicas, en los comités radicales, en la gente que arranca a los 16 años militando, pintando una pared. Eso la opinión pública lo está borrando. Y está buscando gente. Esa gente en algún momento vuelve a su profesión, a su pero vida. todavía hay una clase política que está enquistada, que es la que se hace camaleón para seguir creciendo. Vos tenías ganas, Mónica, Mónica, vos hubieses deseado seguir siendo diputada, porque si me siento bien acá, tomo aire. No, yo le digo lo concreto, para los militantes, digo por lo de las cualidades, es decir, para los militantes de izquierda todos los militantes tenemos cualidades, ¿no? Y además tenemos abnegación, convicción, etcétera. Para nosotros, estamos en el Congreso, peleamos contra la corrupción en el Congreso, llegamos al trabajo y yo soy sindicalista, peleo contra la corrupción de los sindicatos. Mis cualidades pero vos, para Mónica, la gente. tampoco están todos en una estampita, ¿no? No, es que quiero poner todo, porque la izquierda tiene un frente, tiene un programa que ningún diputado gana lo mismo que el resto, vota siempre en contra, votamos siempre en contra de los presupuestos. ¿Vos cuánto cobrabas? Que le achican los sueldos a la gente. ¿Cuánto cobrabas más o menos como diputada? Lo mismo que ganaba en mi trabajo. No, como diputada más o menos 180 y pico de mil. Era lo que 250.000 estaba el básico hasta diciembre. Claro. ¿Y ahora cobrás? No, pero ahora, no lo cobraba. Perdóname, Mónica. No cobraba eso. Bueno, pero es la dieta. Eso es lo que cobra un diputado. Obvio, esa es la dieta. No vayamos a la izquierda todo el tiempo. La dieta es esa, chicos, y hoy cobrás ¿cuánto? ¿44? Sí, lo que gana sí, 44. No, ya sé, ya lo entendí, Pero Paulo, perdóname. Paulo. No, un problemita con el micrófono. Ya lo arreglamos, Ahora, ya lo arreglamos. Mónica contaba Sí, algo de a interesante uno, por favor. Bueno, su militancia. Ahora, a mí lo que me gustaría señalar, es difícil establecer un límite entre el discurso antipolítica, en donde creemos que todos los de la corporación política, salvo algunas excepciones, son prebendarios, que están ahí buscando el conchavo para vivir siempre del sueldito que le pagamos nosotros con nuestros impuestos, sin ocuparse de sus representados. No tal sueldito, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, o el sueldo. Al mismo tiempo, hay una idea, y me parece que no es un prejuicio, sino una realidad, de que gozan de privilegios que los distancian de la gente. Contame vos, por ejemplo, no los de izquierda, un diputado del partido que cualquiera llega, tiene, no sé, una peluquería para que todos los días todo lo que conté hoy en los medios, digamos, pero tenés desde los pasajes. Discúlpame, vos sos diputado, primero, no tenés que trabajar y madrugar todos los días, vos tenés remises gratis, vos tenés lo que dijiste, es el café, la peluquería, el avión. La peluquería está en el Congreso, ahí abajo. En el Congreso lo tenés los mejores cocineros de estos que tienen título y chapa, que te cocinan ahí, los trabajadores tienen el suyo. Los pasajes, si querés los devolver, pero si no los pasajes. Exactamente, tenés remises si vos querés, etcétera. Eso lo tenés, digamos, pero ¿no? el peluquero lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Explícalo. Está bien lo que yo no te digo. Un segundito, Marcelo, un segundito. Lo que genera la corrupción central del sistema político es el empresariado que pone la plata para que le sacan las leyes. Y ese es el ejemplo de Mendoza, donde los diputados votaron una ley que estaba en contra todo a Mendoza para darle el lugar a que nos saquen los medios, y la de Chubut. Eso es la corrupción, porque le ponen plata un para segundo. La última. ¿Por qué? Si se comportan como deben, no consiguen los votos que merecerían. ¿Cómo? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué la izquierda no crece entonces? La izquierda crece, no teníamos diputados, tenemos 3, no teníamos frente. Tenemos diputados provinciales, tenemos diputados nacionales. Es decir, vos me querés decir por qué no somos gobierno, vamos a hacerlo y vamos a pelear por eso. Y además, porque lo que propone la izquierda no es sencillo. Los otros te venden ilusiones. Macri es malo, entonces Kirchner era malo, entonces había que votarlo a Macri. Después de 4 años Macri, volvemos a votar a los otros porque era re malo Macri. Y la izquierda te está diciendo hace 30 años que acá no hay solución si no rompemos con el Fondo Monetario, que no es la globalización, sino liberarnos de todo lo...
Bueno, es un camino más difícil para la gente y encima bueno, tenemos Mónica, todo, mañana tenés que laburar a las 6. Mañana tenés que laburar a las Sí. 6. Bueno, quédate con nosotros. Mañana va a ser con un poquito de sueño, pero es viernes. Porque queremos seguir debatiendo con todos los temas de la actualidad. Atención, Pichetto en el medio por una declaración y Donda y Bullrich cara a cara, mano a mano. Guerra tuitera. Escuchen. En la esquina amarilla, con un amplio recorrido en la política, una mujer de armas tomar. Con ustedes, Patricia Bullrich. Y en la esquina verde, estrenando cargo y dispuesta a ir por todo, Victoria Donda. Tweet Patricia Bullrich. Donda, usar un organismo del Estado para censurar la opinión política de un opositor como Miguel Pichetto es un poco evidente, ¿no? 300.000 personas por año entran al conurbano. Pobres de pobreza extrema. Somos el ajuste social de Bolivia, de Paraguay, de Perú, de Venezuela. Comunicado INADI. Transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones del ex senador Miguel Ángel Pichetto sobre personas inmigrantes en nuestro país. ¿Hizo algo por la discriminación en el Ocean de Mar del Plata contra la pareja gay que echaron? Sea seria. Nosotros también somos familias, mirá. Ley de matrimonio igualitario. Gays, lesbianas, parejas heteros. Somos todos familia, ¿ok? No, pero bueno. Pero me estás discriminando. Tweet Victoria Donda. Patricia, ustedes usaban organismos del Estado para meter presos a tuiteros. Los tuiteros cuasi terroristas que intimidaron al presidente Macri a través de Twitter. Lo hicieron con palabras en árabe que realmente la habían sacado del buscador de Google. Sin embargo, van a afrontar un proceso penal. Nosotros no censuramos a nadie, solo advertimos sobre opiniones xenófobas y discriminadoras, que es a lo que nos obliga la ley. Con este tema del refugio también nos comimos todos los migrantes senegaleses que hacen venta en el 11 clandestina, ilegal. Pero bueno, Argentina es un país generoso. Ah, y a la pareja gay la recibimos el lunes. Bueno, María, empezó todo con Pichetto, Donda en el INADI y Patricia Bullrich, que salió también con mucha fuerza, se contestaron y aprovecharon el tema de Mar del Plata, bastante desagradable para polemizar también, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Sí, nosotros venimos advirtiendo hace mucho tiempo del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que Pichetto se expresa constantemente con declaraciones discriminatorias, xenofóbicas y racistas. No es la primera vez. Y creo que no es ingenuo, como dice Donda o como dice ni nadie en ese comunicado. Creo que tiene que ver con el clásico chivo expiatorio de las derechas y el neoliberalismo, de echarle la culpa a las personas migrantes de la pobreza, de la delincuencia, sin ningún dato además que corrobore esto, porque lo que ha generado la migración en Argentina históricamente es trabajo y es riqueza, y de los presos que hay en Argentina, menos del 5% son extranjeros. Por lo tanto, no hay ningún dato que avale que la delincuencia tenga algo que ver con los extranjeros en nuestro país o con los migrantes de nuestro país, ni que la pobreza tenga que ver con los migrantes de nuestro país. Horacio, ¿estás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo a medias, porque, a ver, no estoy para nada compartiendo los dichos de Pichetto, que me parece que es bastante fóbico de la migración y tiene opiniones muy polémicas, pero hay algunos puestos de cargos funcionales en el gobierno con el anterior gobierno y que tendrían que revisarse para qué sirven y cómo lo utilizan los funcionarios. Cito el de Laura Alonso cuando fue a la Oficina de Anticorrupción, que no investigó a ningún funcionario, fueron sus amigos, y el INADI se transformó en una doctrina de opinión. Pero el INADI para mí tiene que ser una doctrina de educación. No tiene que haber una funcionaria polemizando con la anterior o por los dichos que dice Pichetto en este caso, que tiene sus opiniones, yo no las comparto, pero parece que abrir expedientes, por eso es una pérdida de tiempo. ¿Reato? Sí, yo creo que es lo que decía un poco Mónica, los políticos tratan de seguir en la política y se inventan observatorios en la legislatura, en el Senado, en diputados, para conchavar a los que han perdido. Y muchas veces no cumplen con su rol. Y yo estoy de acuerdo con eso. El Instituto Pero el INADI contra está creado por ley. Termino. Pero está creado por ley. Termino. El Instituto contra la Discriminación tiene que dedicarse de eso. Lo de Pichetto puede parecer mal, pero es una opinión política. Si es neoliberal o conservadora, poco importa, porque eso es una opinión política ideológica. Podemos estar a favor o en contra,
pero no tiene que ser objeto de un instituto contra la discriminación. Pero el nazismo también es una opinión ideológica. Ya voy. A ver, la señora está hablando la xenofobia, Victoria Blanda tiene la obligación de abrir un expediente ante declaraciones públicas discriminatorias y xenofóbicas. ¿Porque no cobra el sueldo sin abrir un expediente? No, tiene la obligación legal. Hay una ley de creación del INADI. Hay una ley de creación del INADI que se creó a partir, además, de lo que sucedió con la AMIA, lo que sucedió con la Embajada de Israel. Hay una ley que la obliga a abrir un expediente. ¿Dónde lo tiene que hacer? ¿A tuitear también la obliga? No, el tuiteo no, pero... ¿A tuitear la obliga también? Pero abrir el expediente sí. A expresarte tiene la libertad. Un segundito. Otra persona Marcelo, ¿qué opinas de esto? No, a ver, ocurre lo siguiente. Si el INADI quiere hacer un trabajo de indagación sobre la posición de los políticos argentinos sobre los temas migratorios y sobre todo las leyes migratorias, que investigue también quiénes votaron bajo el anterior gobierno y el anterior Congreso, leyes migratorias persecutorias, particularmente a los inmigrantes fronterizos, que contaron con el voto de gran parte de los que hoy integran el actual gobierno. Entonces, veamos bien esta cuestión, porque el propio Pichetto ya era discriminador cuando defendía efectivamente a la bancada del Frente para la Victoria, y leyes que el Frente Izquierda, el Partido Obrero, criticó severamente y que tiene que ver con crear un estándar persecutorio, no declaraciones, leyes, fueron votadas por buena parte del actual oficialismo. Déjame sumar un tema importante a este debate con todos nuestros invitados y toda nuestra gente, porque en el kirchnerismo hay una fuerte interna por los políticos presos o los presos políticos. Tema del día. Parece que la paz llegó a su fin. Fuerte interna en el kirchnerismo por los exfuncionarios detenidos. Realmente uno se siente más que un preso, un pelotudo, ¿viste? Porque la verdad es una cosa increíble que todavía sigamos presos. Infobae. El presidente consideró que en la Argentina no hay presos políticos, sino detenidos arbitrarios. Lo dijo durante una reunión con organismos de derechos humanos en la Casa Rosada. Increíble que habiendo un gobierno del mismo signo, el vicepresidente de hace 4 años de preso. Un preso político es en todo el mundo un preso sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios. Es otra cosa. Carta de Eve de Bonafini. Nos da un poco de vergüenza que en democracia tengamos que hablar de presos políticos o detenidos arbitrarios, como dijo el presidente. Por eso, señor presidente, debe decidir de qué lado está. Si con el poder judicial mayoritariamente corrupto o con los presos políticos. Y hoy hay presos políticos, no tengo duda. La manera en la cual están detenidos hoy quienes están detenidos, tanto el caso de Milagro Sala, Julio De Guido, Amado Gudú, no hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos, y creo que si los hay, que los condenen, pero no de la manera que lo han hecho. ¿Y usted cree que Alberto Fernández tiene que decir de qué lado está, como dijo? No, yo le respeto la opinión, yo no voy a condicionarlo a él ni decir lo que tiene que decir, yo tengo una opinión diferente y nada más. Necesitamos compromiso político de los políticos, a los que les hemos puesto el voto, que prometieron la libertad de los presos, que lo gritaban cuando hacían un discurso. Es decir, está cómodo con nuestra prisión, se retrata demasiado. Tenemos que pelear por la revisión de las causas. Esto no es solo la cuestión de las prisiones preventivas. Acá nosotros estamos mal condenados, una sentencia arbitraria, sin pruebas, donde las únicas pruebas eran los dichos de un arrepentido y informes periodísticos. No queremos privilegios, queremos justo, queremos que nos devuelvan la libertad, que nos vuelvan a dignificar. Nos pasearon, nos trataron de delincuentes, nos trataron de chorros, nos trataron de narcotraficantes, de corruptos, a todos los presos políticos. Bueno, un gran debate, una gran polémica. El presidente cambió y habla de menos mal. Detenciones arbitrarias. Pero la señora Bonafini dice que le prometieron que liberaban a todos. Si el presidente no hubiera cambiado, nosotros dijéramos por ahí, no hay preso político, Donda viene y nos hace un... Pero nunca habló Alberto Fernández de preso político. No, claro. Pero le puso un término, puso detenciones arbitrarias, porque acá están todos subidos... Pero perdón, están todos subidos al caballito, que son presos políticos, y la señora Bonafini dice, nosotros pusimos el voto porque nos... ¿Qué le prometieron? Esto lo que está diciendo es directamente mal, o sea, mal enjuiciados. Quiere decir, básicamente, que no tenían razón ni siquiera... No.
Si sos inteligente, no podés decir semejante barbaridad. Está diciendo de a uno. mal enjuiciado. Pide revisión de todas las causas. Es Amado Vudú. Pero no Alberto Fernández. Perdón. Y hoy el propio Parrilli, quien subió la apuesta y dijo que hasta Jaime, que tenía duda de que Jaime esté bien condenado. Pablo, hablando de... Perdón, para él el único chicos, de a uno. Está Débora hablando. No, a ver, Alberto Fernández lo que dijo es la crítica que hizo a las prisiones preventivas. En ningún caso dijo que no había causa para que esos procesos... arbitrarios, ¿cómo lo llamás? Prisión preventiva. Son dos cosas distintas. No, perdón, termino. No quiero polemizar porque nadie es exégeta del presidente. Si vos te querés exégeta del presidente, vení acá a interpretarlo. Yo te digo, Alberto Fernández dijo... interpretando igual que yo hablé con Alberto Fernández en off también, y él cree que las prisiones preventivas deben ser revisadas y el caso está en la Corte Suprema, la doctrina Irursum, etcétera. Muchos de los condenados, a mí me gustaría diferenciar los condenados con doble conforme, Jaime, Debido, Vudú, no Debido, Salas. Sala, han pasado por lo menos 7 jueces. Esas causas han sido revisadas en una primera y en una segunda instancia y han considerado que había prueba suficiente para condenarlos. Ahora, eso me parece que no debe mezclarse con otro tipo de detenciones que se pueden cuestionar o de procesos en curso. Son condenados. Carolina. ¿Escucharon lo que dijo Debido en un momento? Dijo que a él le llama la atención que habiendo un gobierno actual con el mismo signo político que Vudú, tengan preso todavía a Vudú. O sea, lo que él piensa del manejo de la justicia por el gobierno de turno es por lo menos lo que habría. Y quiero terminar con esto, Paulo. El otro día, cuando Alberto Fernández dio esa declaración, yo te dije, esto va a ser la primera grieta profunda en el kirchnerismo. Fíjate que ahora lo están dejando solo, Alberto. Los kirchneristas se está separando bien las aguas. Parrilli por un lado, todos los que venía a hablar. Sí, hoy estaba la mujer de Vudú pidiendo. También se manifestó totalmente diferente al. A ver, Jorge, ¿es una fisura dentro del kirchnerismo o cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera? Es una fisura dentro del Frente para Todos, que es una fisura que todos esperamos que se vaya recalentando y que en algún momento explote, porque... ¿Por qué esperamos? Bueno, ¿Esperás que eso suceda? Sí, yo espero... esperando, digamos? No, en términos de deseo personal, en términos... No, entendí mal. No está deseando, dice que puede llegar a pasar. Bien, y si querés lo entendés parecía otra cosa. Lo esperamos porque son dos configuraciones de políticos diferentes. Lo esperamos porque los grupos no coinciden, porque tienen diferencias ideológicas, porque tienen diferencias conceptuales y porque la estructura psicopatológica de sus líderes es diferente. La estructura psicopatológica de cada uno de sus líderes es diferente. ¿A qué te referís? A la estructura de Cristina. ¿Cómo sería la estructura de uno y a la estructura de Alberto? Para retratar una sola cosa en cómo resuelven sus problemas, todo aquello que no le gusta, Cristina le ladra. Lo muerde, lo trata de ocultar, lo combate. Todo aquello que no le gusta a Alberto lo negocia. ¿Y no se pueden haber buscado por eso mismo? Y eso es síntoma de un montón de cosas que vas a saber entender. ¿Se pueden haber buscado por eso mismo para complementarse? ¿En serio? A mí me parece... No, ya voy. Sos vos. Ok, no, vos también. No, yo te estoy escuchando. Yo creo que esa complementación es una complementación para las urnas. No es la primera vez que el kirchnerismo alquila un vientre para ir a la elección. Ya lo intentaron en el 2015 con Scioli. Primero intentaron destruirlo, tenés gente que lo hizo, no lo lograron, y entonces fueron con Scioli a la elección, ahora lo lograron y salió bien. Con lo cual, esa complementación me parece que es una complementación para las urnas. No sé si para gobernar. Diego. Yo creo que, y lo hemos criticado a Macri por interceder muchas veces y opinar sobre la justicia y lo que debería hacer, creo que la justicia, y tenemos que respetar la independencia, por lo tanto, un partido político, un presidente, no tiene que interceder en decisiones de la justicia. En todo caso, la justicia se acomoda sola, esto siempre al calor del tinte político que tienen. Esto lo ha dicho Catalina, lo ha dicho gente que está en la justicia. No hace falta que un presidente dé ninguna indicación y repudiaría que un presidente le diga que tenga que liberar a alguien. Dicho esto, hay prisiones o detenidos arbitrarios, hay presos políticos, hay mal detenidos, hay abuso de preventiva. Perdón. Primero, y lo digo una vez más, Amado tiene que estar libre. Falta Amado libre. Amado es Vudú, ¿eh? Es tu amigo, ¿Por qué? Falta numeral, falta Amado. Amado tiene que estar libre. Pero dame es amigo de Primero, utilizó el macrismo igual, justicia, porque fue lo mismo, utilizaron el macrismo en la política y la justicia para darle un escarmiento a los rivales políticos y correrlos del camino. Los han humillado, porque lo que hicieron con Amado de utilizar la justicia y la
televisión o los medios de comunicación para mostrarlo en pijama a media hora de detención. En eso estamos de acuerdo. Eso estamos Un segundito. Con Gustavo, ya voy. Pará. Primero, porque no tiene sentencia firme. Punto. No tiene sentencia firme. Dentro de ¿Le gusta a 25 ustedes? años entonces No iría importa preso. lo que vos, digamos, te parezca, si está bien, está mal. Uno tiene... No estoy diciendo que es inocente. Ah, bueno, ahí está. Estoy diciendo Ahí está, bueno. que hasta tanto tenga sentencia firme, él, Milagro Sala y demás, tienen que esperar en libertad. Bueno, y lo pero, último, Fabián Pablo, de Sousa, más corto, López, más mal corto, detenidos más también. corto, más Otro, corto. contra los medios de comunicación. Amiga. Pero están todos mal detenidos para vos. Mal detenidos totalmente. Yo, Los Fabián de nosotros, desde Sousa la y izquierda- Cristóbal López fue un yo digo, de izquierda bochorno. socialista, del frente de izquierda, todo político que roba o estuvo en actos de corrupción, y estos no son ningunos inocentes, tienen que estar presos. Pero Digo, tiene que acá hay- terminar la justicia y sentenciar la justicia. No, bueno, sí, no sí, usted, ni la Débora, ni justicia Carolina. No, dejemos, a ver, la señora, ¿estás de acuerdo con que estén presos? Sí, por supuesto. ¿Estás de Porque acuerdo? usted quiere, o sea, usted decide, diga cuántos años están disculpame, presos. se compró la máquina de hacer los billetes, se quedó. Aquel mató un montón de gente en 11 y un montón de curros más que tuvo. Debido a mí no me digan que esta gente es gente que gobernó bien, que pobrecita es inocente y tuvo una campaña política de los otros que también Bueno, son chorros. ya sigo, Pero bueno, debate está bien. abierto, ya sigo, y por supuesto abro la encuesta con el resultado final. Seguimos en Intratables, con todos los temas de la noche. Y atención, porque nos vamos a meter en un tema que nos permite realmente reflexionar. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con las carreras? Argentina es un país enorme y si nosotros lo llevamos región por región, y aquí estamos con especialistas, tal vez la vocación de uno no tiene que ver con las necesidades del país. La vocación de uno no tiene que ver con la necesidad laboral de contratar a esa persona y caemos en situaciones realmente muy complicadas. Gracias por venir. Muchas gracias a Mercedes Porto, que es de la Fundación Cimientos. Muchas gracias a Matías Guidini, que es licenciado en Administración y especialista en mercado laboral. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En la Argentina, ¿qué carreras se eligen? Y en la Argentina, ¿qué carreras necesitamos? Bueno, mi compañero es experto en esa materia. Exacto. Necesitamos gente de sistema, necesitamos ingenieros, necesitamos enfermeros. Sí. Mira, por cada 100 abogados que se reciben en Argentina, se reciben 31 ingenieros. Argentina produce por año 6.000 ingenieros, 8.000, depende de lo que tomes, eso da uno cada 6.000 habitantes. Sí. Brasil produce uno cada 4.000. México uno cada 1.000, Vietnam uno cada 900. Lo que más por año se gradúan son abogados. Abogados, economistas, un tercio de los graduados son abogados y economistas. Sí. Un fenómeno que tenemos nosotros con mucha potencialidad, que es Vaca Muerta, ¿no? Cuando arrancó el auge de Vaca Muerta hace un par de años, una de las universidades más importantes privada que forma muchos ingenieros hizo un estudio junto con órganos de educación y llegaron a la conclusión que Vaca Muerta en régimen, cosa que no es hoy, pero dentro de unos años va a necesitar 300 ingenieros en petróleo. ¿Los tenemos? ¿Sabes cuánto produce hoy Argentina? ¿Cuántos? 60. ¿Por año? Por año. O sea, tenés que hacer 4 veces más para poder llegar a ese número. La pregunta es qué estamos haciendo y si vamos a llegar, porque de Vaca Muerta se habla mucho que se necesita inversión, se necesita un marco legal, pero se necesitan recursos humanos. Y esa es un poco la deuda, ¿no? Mercedes, ¿qué hay que hacer en estos casos? ¿Dejar las vocaciones libres o incentivar desde el Estado? O no sé si en algunas otras partes del mundo se piensa de otro modo. Mira, la verdad es que la realidad hoy de los jóvenes en nuestro país es catastrófica. Yo propongo pensar un poquito antes de las carreras y de las necesidades universitarias que hay, y es pensar en la escuela secundaria. Que casi Que la mitad de los deja. jóvenes no se gradúan. Qué desastre. Entonces, bueno, un poco esto que sucede es consecuencia de una ley que ya lleva más de 15 años, que es la obligatoriedad de la escuela secundaria y que todavía no se cumple. En Argentina es obligatorio y no se cumple. Y no se cumple. Y no cumplirse tiene muchas implicancias. Y atrás de ese no cumplimiento hay un montón de chicos y de chicas que se quedan sin herramientas. Por eso a veces lo pienso gráficamente como un laberinto, ¿no? Donde están sin salida. Una gran población de los jóvenes de este país vive en contextos vulnerables, con lo cual agrava muchísimo la situación. Volvemos a que la mitad de los jóvenes no puede terminar la escuela secundaria y que casi el 40% de ellos tienen problemáticas sociolaborales. Eso sí, es una manera de no poder continuar, desarrollarse, creer en ellos. O sea, ya es una generación tocada. Son muchas generaciones. Los chicos que nosotros acompañamos cuando ingresan al programa, les preguntamos qué quieren ser, qué sueñan y dicen ¿Y quiero hay ser... vocaciones? No, ¿sabes qué nos dicen?
quiero ser alguien en la vida. Y tienen 14 años. A partir de ahí empezamos en ese acompañamiento que nosotros les hacemos. Nuestro programa consiste, el de cimientos, en otorgar una beca económica y un tutor que los acompaña los 5, 6 o 7 años que a veces... Pero más allá de eso, Mercedes, perdón, más allá de eso, de que vos estás planteando que es un problema súper profundo. Dramático y súper profundo. Después sí hay una gran cantidad de gente que sigue carreras universitarias y de esa gran cantidad de gente que sigue carreras universitarias, de las carreras que necesita el país, parece haber un mínimo que las elige. Y alguna de esas carreras, por lo que vos estabas comentando, es enfermería. Yo a ver, quizás son prejuicios míos. Uno supone que para estudiar ingeniería te lleva un esfuerzo tremendo, no sé si esto es cierto, y que para estudiar enfermería probablemente el esfuerzo sea menor. Tampoco sé si esto es cierto, pero es como una idea que yo por lo pronto tengo instalada. Yo enfermero no podría ser. ¿Por qué? Claro, en ese caso, ¿por qué? Porque está mal pago. ¿Por qué está tan desvalorizada la carrera de enfermeros y cuando vos estudiás enfermería sabés que podés conseguir inmediatamente trabajo? Bueno, hablando de enfermería, hoy Argentina tiene aproximadamente, depende qué año tomes, ¿no? Pero 180.000 enfermeros o enfermeras. Se necesitan 50.000. La carrera de enfermería son 5 años si estudias la licenciatura. El enfermero profesional son 3, pero el auxiliar son menos. O sea, solamente el 10% son licenciados en enfermería. ¿Por qué? Porque lo sacan antes, porque hay mucha demanda. Hay un dato que es de la OMS, que es un médico por un enfermero por un médico. En Argentina está en la mitad, 0,5. Entonces, falta planificación, falta comunicación, saber cuáles son las carreras con más salida laboral para no cambiar tu vocación. Yo diría para desafiarla y saber si tu vocación es tan fuerte como para soportar un mercado laboral. Pero, Matías, perdón, pero yo hago una consulta del sentido común. Vos me podés decir, Argentina necesita enfermeros. Yo, siendo poco apto, creo que me puedo recibir de ingeniero petrolero antes de enfermero, porque no podría ser enfermero porque veo una gota de sangre y muero. Entonces vos me podés decir, necesito enfermero. Yo te digo, pero yo no puedo cumplir con el deseo de lo que necesita el país. Y tal vez estudio abogacía. Y vos decís, pero che, se reciben 100 por año. ¿Cómo incentivamos para cambiar eso? Porque hay una vocación que no la podemos ver. Necesitamos que los chicos tengan proyectos de vida. Necesitamos desarrollar eso en la juventud, que tengan el sentido de posibilidad, que puedan decir, no tengo un destino predeterminado por el lugar donde nací. ¿Cómo convenzo a un chico que ve que su papá ya vivió por lo menos 3 o 4 crisis económicas, que el corralito se quedó con su dinero, que ahorrar no alcanza para nada por la inflación, que sale a la calle y lo pueden chorear todos sus ahorros en 5 minutos, contra pibes que por ahí eligen otro tipo de vida y llegan más fácil? ¿Cómo convenzo a esos chicos para elegir el camino del esfuerzo? Los convences dándoles lo que por ley tienen derecho a adquirir, que es capital social. Los chicos necesitan tener ventanas que se abren y construir desde allí proyectos de vida. Está bien, pero son dos discusiones distintas, Mercedes. ¿Por qué? Porque tenemos una discusión sobre por qué los que sí tienen proyecto, los que sí tienen estudio, los que sí se reciben... O vocación. Toman un camino que es totalmente diferente o aparentemente... No terminan ni el secundario. Pero eso es otra discusión. No, es una problemática. Ella conoce la problemática. Pero perdóname. Esa es una discusión. Son válidas las dos. Es anterior a la otra. Discusión. Es la que vos querés, pero ella... pero a ver, Mercedes, primero Mercedes, ya vengo. Primero, Mercedes. Es posible discutir. Mercedes, lo llevas para donde vos querés. Mercedes, por Dios. Mercedes y Débora. Me gustaría primero destacar y agradecer que estemos hablando de educación. Eso ya es un montón para nuestro país. Universitaria, secundaria. Primero hacer hincapié en eso, que en este país la educación no está en la agenda pública y es muy pocas veces hablamos de educación. Y la mayoría de las veces es en marzo cuando están las paritarias docentes. Entonces, hay realmente un problema de fondo que tenemos que resolver. Mercedes, lo que planteaba Paulo, o por lo menos el disparador del tema, es la necesidad laboral real que puede tener un país o una sociedad. Ahora, mi pregunta es cómo compatibilizás la vocación con la frustración. Yo le puedo decir o recomendar a un joven, un hijo, quien fuere, mira, la Argentina necesita industria del software, todas las carreras de tecnología digital son las que te van a dar una salida laboral, un bienestar económico, un futuro, un proyecto de vida, como decís vos. Pero el chico puede decir, no me gusta, no estoy capacitado, no me interesa, no puedo. Voy a ser un infeliz toda mi vida, yo quiero ser de lo que hay de sobra. Periodista. Bueno, digamos que... Otro infeliz. Yo creo que hay un grupo, obviamente, que no puede elegir, ¿no? O sea, claro. Sí, ya eso lo conocemos. Ahora, de lo que puede elegir, yo creo que hay que seguir la vocación, pero hay que saber qué partido te va a tocar jugando la vocación. Si vos estudiás periodismo, por decir algo, tal vez las oportunidades laborales van a ser más acotadas, va a ser más difícil. Si vos estudiás sistema, al primer año o al segundo te van a llamar para trabajar, te van a pagar muy bien. Ahora,
eso desafía tu vocación, porque a veces tu vocación es tus amigos, un mandato paterno, me dijeron. Ahora, si a vos te gusta lo que haces, lo vas a hacer mejor. Si lo haces mejor, vas a crecer, te van a pagar más y te va a ir mejor. Ahora, Matías, el hecho de que en este país, viste que no sabemos sumar, no nos gustan las matemáticas, eso imagino es algo que se puede cambiar, ¿no? Sí, para mí tiene mala prensa las carreras tecnológicas. O sea, como bien dice ella, acá hay un problema de base. Creo que el dato es, cada 100 chicos que arrancan la escuela primaria, 14 se gradúan de una carrera universitaria. Claro, muy poco. En las poblaciones más vulnerables es 1 en 100. Pero ¿y qué pasa con uno de 100, chicos? De carreras que son carreras tradicionales. Sí. ¿Qué pasa con las nuevas carreras? ¿Qué se necesita de eso? Porque hay nuevas carreras que quizás son más cortas o más específicas en algunos temas. Bueno, en tecnología hablamos mucho de universitario, pero no es indispensable. Hay carreras, soy un programador. Para programar en un lenguaje de los más comunes, como puede ser Java, Python o iOS, uno puede estudiar 6 meses, 8 meses y está trabajando. Entonces, ahí es donde digo que falta educación. O sea, con 8 meses de capacitación, una persona en esa área de competencia tiene salida laboral inmediata. ¿Trabajo en Argentina? Nosotros en Argentina. Nosotros tenemos un programa que justamente en alianza con algunas empresas ofician estos cursos cortos y consiguen empleos registrados, que ese es otro tema también, porque la mayoría de los jóvenes tienen empleos informales y justamente ese capital social no se desarrolla hacia bien adentro. ¿Pagos, además? ¿Bien pagos? Sí. En tecnología las empresas no crecen más porque no tienen gente. Es que es importante que la empresa se involucre. De a uno. Ciencia y tecnología Argentina como debiera, si eso es lo que tiene que desarrollar. Porque Argentina no planifica sus recursos humanos de manera estratégica hace 20 años. O sea que ahí estamos muy mal. Úrsula, por favor. Matías, ¿vos qué es lo que le podrías recomendar a un estudiante universitario que recién entra a una carrera, que elige alguna de estas donde decís que faltan profesionales, cuando la exigencia propia del mercado hace que dejen la universidad en primero o segundo año? Recién dabas el caso, en una tecnológica, en segundo año ya te llaman para trabajar. Muchas veces no terminan la carrera porque abandonaron antes, por la exigencia propia del trabajo. ¿Qué le puedes recomendar a alguien que recién empieza? Bueno, depende si es mi hijo o no, pero digamos... Ponele que es tu hijo. Sí, yo le diría, formación compleja resuelve problemas complejos. Entonces, hablábamos recién de programar. Te va a permitir una salida laboral en el corto plazo, pero tal vez dentro de 2, 3 o 4 o 5 años encuentres un tope. Entonces yo te diría, salí al mercado laboral, porque hoy también es cierto que la experiencia vale mucho y más en tecnología, porque a veces el contenido académico es más viejo, pero termina tu carrera, tal vez no con la urgencia que necesites para tener el título, pero hacer las dos cosas. Yo te diría, es una combinación, priorizando las dos, pero te diría, una formación compleja universitaria ¿Como siempre... cuál, por ejemplo? No lo digo, como puede ser licenciado en sistemas, ingeniero informático, ingeniero electrónico, ingeniero en informática. Hay una carrera que se llama licenciado en ciencias de la computación, que se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto tardas en...? Es muy difícil la carrera, pero deben graduarse por año 10, 15 personas. 10 o 15 por año. Clara, por favor. Bueno, vos dijiste que falta planificación de recursos humanos en la Argentina. ¿Quién debe hacer esa planificación? ¿El Estado, los privados? Para mí los tres. El Estado, las empresas y el sector educativo. Tienen que articular todos desde su lugar. O sea, el Estado dando un marco legal, dando incentivos, dando... Ok, pero ¿por qué no se hace? Estás hablando de 20 años sin hacerlo. Porque yo creo, es una opinión ya política, creo que Argentina planificar y articular a largo plazo es muy difícil. Sí. Mercedes, me quedo con la frase cuando le preguntas a un chico de 14 años, dice, quiero ser alguien en la vida. Sí. Porque no siempre se tienen 14, 15, 16, llega un momento que después hay como un achatamiento de todo, ¿no? Exactamente, es la edad, la edad en la que están en la escuela secundaria, no es arbitraria, es la edad donde ellos forjan su carácter y donde empiezan a desarrollarse como individuos que la escuela los tiene que soltar al mundo como individuos responsables, plenos. Entonces sí, claramente es muy difícil pensar en políticas públicas que puedan resolver de igual a todas las personas que están en la escuela. Son individuos, son personas, tienen un montón de sueños. A veces el adolescente se lo estigmatiza porque... y yo lo que propongo es que tengamos un poco más de empatía con ellos. ¿Pero qué es para ellos ser alguien en la vida? Porque ser alguien en la vida para ellos es tener un trabajo que no es el que tuvieron sus padres. Claro, ya vieron a los padres sufriendo laboralmente hablando, ¿no? Y los padres a veces no acompañan, pero porque no saben, porque no pueden, no porque no les interesa. Son padres que tampoco han pasado por la escuela y que a veces el simple hecho de... Nosotros en este acompañamiento que hacemos desde Cimientos trabajamos con la familia y con la escuela, siempre dentro de la escuela.
Y con los padres trabajamos en lo importante de generar el espacio para que el chico estudie, que se organice. Y muchas veces las tareas de cuidado de hermanos, de padres y demás son las que interfieren en esta trayectoria escolar. ¿Las redes sociales cuánto influyen en los chicos? Que por ahí ven ahí, viste, algunos, esto es fácil, tengo no sé qué seguidores. Las redes sociales y la sociedad en general hoy, la verdad es que es tan veloz que los está dejando atrás. Y a veces no avanzar en algunos temas, y sobre todo en la realidad que tenemos hoy, es retroceder. El mundo va muy rápido y los chicos se están quedando atrás. Entonces tenemos que poner un poquito las luces todos, y coincido ahí con mi compañero, es Estado, son las empresas que se acerquen a las escuelas, que inspiren, que despierten vocaciones, las organizaciones sociales como nosotros, todos los actores. Es hora de que los empecemos a mirar, porque ellos realmente, y esto parece un cliché, pero es así, son el futuro del país. país. ¿Estabas de acuerdo con las pasantías laborales que se plantearon en algún momento y que desataron tanto escándalo acá en la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que acercar a los jóvenes al mundo del trabajo siempre es positivo. Me parece que, nuevamente, tenemos que primero pensar en una escuela que los contenga, que los acompañe a desarrollarse, que les mejore la autoestima, porque muchos de ellos no tienen autoestima, pero siempre es positivo acercar a todos los actores de la sociedad a los jóvenes, porque ese es el capital social que necesitan tener para de adultos poder desempeñarse plenamente. Así que sí, nosotros celebramos todas las iniciativas que tienen que ver con mejorar la educación, pero entendemos también que es caso por caso. Por eso también para nosotros es muy importante la figura del tutor dentro de la escuela, la que acompaña a cada uno. Bueno, muchas gracias a los dos. Es bueno hablar de educación, no solamente cuando hay paros o cuando estamos en marzo, empiezan o no empiezan las clases y el tema del salario y cómo están las escuelas. Hay que hablar porque es el presente y el futuro de Argentina. Gracias a los dos por venir. Gracias a todos. Hoy no hubo ninguna tarjeta amarilla. Hoy estoy, pero... buenísimo. Modo noche. Agustín, Jujuy, Jay Mamón, todos ya preparados. La mejor noche para relajarse y descansar después muy, pero muy bien. Empieza en América ya. Hasta mañana.